Ya la familia está tan grande que lo único que nos faltaba era un cirquero. Si tú no te generas tu propio trabajo, muchas veces va a estar a expensas de lo que la gente te quiera dar o de lo que les sobre o de lo que tengan. Entonces sí te llegaron a rechazar en películas por ser actor de telenovela. Lo único que trasciende es el cine. Tu cara es como familiar en televisión. Me dijo, no sirves para hacer cine. Es que deja de opacarme. Me estás opacando con tu actuación y yo soy el protagonista, no tú. Hola, ¿qué tal mi gente? Pues aquí nos encontramos en otro episodio de Historias para Contar con Joaquín Figueroa. Hoy les tengo un actorazo de talla internacional, de esos que dices tú, ¿en qué no ha estado y qué no ha hecho? Es actor, productor, lleva más de 40 películas y más de 20 telenovelas. Para mencionarles así nomás que se den un quemón, Amor Real, Rebelde, Alborada, o sea, muchísimas de talla que le han pegado durísimo y pues yo pienso que tiene mucho que ver el talento también de este señor. Por algo lo han llamado a estas producciones Horacio Castelo. Bienvenido. Muchas gracias, Juaco. Gracias, muchachos. Oigan, qué honor, qué privilegio estar aquí en un podcast. Me encanta hacer podcast porque le platicaba a Angélica Aragón anoche que estábamos en un evento. Le digo, es que de repente siento que tengo tantas cosas que decir, me gusta tanto platicar como para comunicar, que yo creo que esa es una de las misiones que yo descubrí, que Dios me mandó a la tierra para comunicar algo. ¿Qué exactamente? Claro. No sé, pero de repente ahorita, como me decía aquí nuestro compañero que está aquí detrás de la cámara, hay palabras que dices o ideas que sueltas en algún momento en el que estás pensando en algo y de repente te resuenan y de repente te hacen eco y te hacen tomar una decisión en la vida o no, claro. O simplemente te resuena y dices, caray, no sabía esta parte de la historia, que de repente, porque muchas veces lo que mostramos la mayoría de los actores en redes sociales, en la tele, en entrevistas, en lo que sea, de repente pues a veces está como muy alejado de la realidad, de todo, claro, lo que tienes que pasar para llegar a algún lugar. Entonces, pues qué padre venir aquí a tu podcast. Gracias por aceptar la invitación y creo que es muy importante, ¿no? El que la gente conozca el proceso, o sea, ya como dices, conocen ya el éxito, cuando ya estás arriba, cuando ya tienes un nombre, pero el detrás de, el antes de, mucha gente no lo conoce, entonces por eso estamos aquí, para que nos compartas un poquito. Es paisano de Hermosillo. Arriba Sonora. Arriba sí, Sonora, eso, y el que no los crea, pues que vea el mapa, a ver si es cierto. Pero bueno, ya después de haber comido tanta coyota y tortilla de harina y pan de vieja le llaman allá, o pan de huevo, ¿no? Es correcto. ¿En qué momento llega Horacio y dice, yo quiero ser actor? ¿Y en qué momento tomas la decisión de estudiar o de enfocarte en esto? Fíjate que todo empezó cuando estaba yo. Esta es como la clásica historia. Yo desde niño sabía que quería ser actor, pero no sabía cómo. Okay. Porque, sobre todo en Hermosillo, de donde venimos nosotros, el día de hoy ya contamos con una carrera en la Universidad de Sonora que te prepara como actor para artes escénicas, para bailarín, para productor, para escenógrafo. Ya hay esas cosas ahorita. Pero hace 35 años, que fue cuando yo empecé mi carrera, tenía 16 años, no había más que la Casa de la Cultura donde podías estudiar algo que era como una ligera embarradita de teatro, de canto, de lo que quisieras. Había muy poco de música, era muy poquito lo que había. Entonces de repente un día sale una audición en la Casa de la Cultura con una directora que fue muy importante ahí en Sonora, Sonia León, que ya murió hace 2 años, acaba de morir. Y resulta que ella hizo una audición para una obra que iban a estrenar en la Universidad de Arizona. Okay. Entonces de repente dije, pues voy a ir, capaz que no pierdo nada, dándome una vuelta para ver de qué se trata, para saber qué es. Porque de niño, te digo, yo jugaba a crear mis historias, hacía mis guiones, armaba mopeds, hacía como títeres chiquitos para jugar y hacía un teatro y montaba cosas. Y de repente se las presentaba a mis papás, a mis hermanos, o invitaba hacia a alguien que fuera amigo de la familia que me ayudara, pero de repente no sabía que existía este mundo. Para mí era como lo iba descubriendo en los libros y de repente me gustó. Entonces de repente... O sea, artista desde chiquito. Sí.
fíjate. Pero obviamente mi familia, yo vengo de una familia que es como muy tradicional, muy conservadora, muy tradicionalista en todos los aspectos. Entonces de repente tener a alguien en la casa que fuera artista, pues fue como una bomba atómica que solté en mi casa el día que les dije, ¿qué creen, muchachos? Yo me voy de artista. Pues obviamente me dijeron, olvídalo, no hay manera de que en la familia tengamos un artista. Y de repente mi abuela decía, fíjate, no, mijito, ya la familia está tan grande que lo único que nos faltaba era un cirquero. Siempre como, de verdad. Y ahí me daba risa, pues decía, oye, pero no estás menospreciando eso. Es realmente lo que me gustaría hacer. Y le digo, bueno, pues vamos a probar a ver de qué se trata. Y obviamente, pues mi familia siempre como que se oponía un poco a eso. Pero me quedo en esta audición de Sonia León en la Casa de la Cultura de Hermosillo y fuimos a trabajar a Estados Unidos, a la Universidad de Arizona. Okay. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando les digo a mis papás que quería irme a hacer teatro y hacer estas cosas allá, me dice, por supuesto que estás loco, no hay manera. Entonces, y entonces yo lo que pensé hacer, dije, a ver, mis papás siempre decían, lo que sea educación te queremos apoyar. Entonces le dije, necesito hablar inglés porque cuando sea grande, el inglés, si no lo hablas perfecto, vas a tener muchas complicaciones. Entonces, ¿por qué no antes de terminar la prepa me mandas un semestre o un año a una escuela en Tucson? Okay. Que muchos de mis amigos o familia habían estado viviendo allá, entonces o habíamos pasado los veranos allá también estudiando. Entonces dije, claro, pues ¿por qué no? Pues me mandan internado a una escuela de monjas en el Suffolk Hills, que es una escuela católica de allá. Y de repente, pues ya cuando llego con ellas, con las monjitas que eran las que nos cuidaban en los dormitorios, le decía, oye, sister, yo necesito que me hagas un paro porque yo de grande voy a ser actor y la única manera que tengo yo para poder prepararme y entrenar y aprender es yendo a la Universidad de Arizona porque me quedé en una obra de teatro. Entonces, por eso les pedí a mis papás que me mandaran a estudiar aquí. Entonces, las monjitas se subían las dos viejitas en una van y ahí van en friega, íbamos hasta la Universidad de Arizona, me llevaban en secreto a estudiar allá y a ensayar mi obra de teatro. Y cuando tengo la fortuna de que a los 16 años descubrí que mi verdadera pasión era estar arriba de un escenario, que nunca me había sentido tan completo, tan vivo, tan esa adrenalina que te genera el estar arriba de un escenario que tú ya la conoces. Claro. Es como o te gusta o la odias. No hay un punto de que más o menos me gusta, más o no. Claro. ¿Te gusta o la odias? Entonces yo dije, yo de aquí soy, yo aquí pertenezco. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué voy a tener que hacer para tener la oportunidad de irme preparando, a hacer obras de teatro, empezar a hacer cosas para llegar a donde quería llegar? Claro. Entonces, así fue como empecé a los 16 años y de ahí al día de hoy, pues ha pasado una infinidad de anécdotas, historias, sacrificios y cosas muy importantes que realmente han moldeado mi carrera y que el día de hoy cuando me siento, acabo de cumplir 51 años hace unos meses y de repente volteo hacia atrás y digo, caray, o sea, ¿en qué momento cuando empiezo a leer mi currículum, ahorita que estabas platicando, o sea, 100 novelas, 60 y tantas, este año tengo 2 películas pendientes por hacer y con este año voy a tener 70 películas ya hechas, muchas series y todo. Yo digo, ay, güey, o sea, lo que pienso ahorita es que he trabajado muchísimo y sacrificado muchas cosas que obviamente me han costado, pues el vivir solo aquí en la Ciudad de México, el estar lejos de mi familia, el que mis papás murieron de cáncer los dos. Okay. Entonces tú que pasaste por esto del cáncer ya ves que es una situación que te desgasta familiar, emocional y moralmente muy cabrón. Entonces de repente decía, ay, güey, a ver, Dios, ¿por qué me haces pasar por estas situaciones? ¿A dónde quieres? ¿Para qué sirvo? O sea, realmente esta es mi vocación. Yo creo que sí, pero dame como pistas para que esté yo más seguro y porque obviamente te cansas de no tener trabajo, te cansas de no tener dinero, te cansas de no poder ver a tu familia, de sacrificar tu vida de pareja, muchas cosas, o sea, que sacrificas muchas cosas, pero cuando yo empiezo a recibir esas como respuestas divinas, era un día me tocó hacer para Disney, estuve trabajando con Disney en una obra que se llamó School of Music. Entonces, School of Music, bueno, no me acuerdo si era High School Musical o esta que siguió, Camp Rock se llama. Ajá. Hicimos la de Camp Rock, era una escuela de música, entonces de repente ella hacía el tío Brown, el Uncle Brown, entonces hacía ese personaje y me encantó y de repente justo hacía yo esas preguntas y esos cuestionamientos al patrón ahí arriba y le digo, neta, si esto es lo que yo debo hacer, dame una señal.
Entonces de repente justo sacaba esa función, la donamos para un instituto que tenía niños desahuciados de cáncer. Entonces porque yo obviamente dije todo lo que sea para causas que apoyen a que la gente se cure del cáncer o que supere su familia una pérdida de este tipo, lo voy a hacer siempre de gratis. Entonces de repente pues vi la función, donamos todo lo recaudado, que fue un sold out tremendo, y de repente al final de la función veía la cara de los niños y de repente llegaban estos chavitos y de repente me decían, es que muchas gracias, me dijo, porque por primera vez en 2 años se me olvidó que estoy enfermo de cáncer. Yo dije, güey, esto es lo que yo quería oír. O sea, realmente es como que tu trabajo y tus emociones y tu canto y tu actuación realmente les funcionó para lo que hacemos al entretener al público. Cuando dices, eso, ¿no? Cuando ahí dices, vale la pena. Ahí dije, ok, va, sí vale la pena. Entonces ya, dejé de cuestionar cosas y más bien fluir. Es que mucha gente dice, al de arriba no se le cuestiona, pero ¿por qué no? De repente es válido. Claro, por supuesto, porque mira, si tú no cuestionas, no logras entender muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente, eso lo aprendí desde muy chavito. Después de Estados Unidos me voy a vivir a Dinamarca. Exacto. Entonces, cuando voy a vivir a Dinamarca, de repente era... Ya empezaba a ser así de desenvuelto y muy extrovertido y todo, pero de repente estaba en un aeropuerto, según yo ya hablaba inglés muy bien, y de repente cuando me decían, oye, bla, bla, ¿sabe qué algo de las maletas? Yo decía, ¿qué dijo este güey? No le entendí, pero me daba pena preguntar. Entonces dije, bueno, pues me voy con el que sigue y preguntaba más adelante, oye, de las maletas, me volvían a explicar y obviamente no le volvía a entender. Entonces de repente ya la tercera dije, a ver, más vale que pregunte otra vez, porque si no, algo va a pasar, voy a perder el avión de conexión, mis maletas no sé dónde están, voy al otro lado del mundo. Tenía 17 años, estaba muy chavito, entonces de repente decía, entonces ya me regreso y pregunto, entonces dije, güey, realmente ganas más preguntando, que es una cosa que no es muy de hombres, ¿no? Los hombres no preguntamos, vamos y nos perdemos a la chingada y vas y te vas derecho y hasta que vuelves a encontrar el camino, pero no preguntas. Oye, ahí adelante habrá alguien más que te diga siempre, por dónde, que ahí no era. Sí, entonces de repente esto, ay güey, yo decía, a ver, entonces desde ahí aprendí a los 17 que preguntando sí se llega a Roma. Sí, entonces totalmente. Ya recuperé mis maletas, tenía que ir por las maletas, llevarlas yo cargando al otro aeropuerto en un camioncito, pero si no le preguntaba, pues no le iba a entender jamás. Imagínate. Entonces dije, ya, ok, entonces dije, si así son las cosas, entonces por eso ahora soy muy preguntón, por eso de repente me gusta entrevistar a la gente también. Y llegas de regreso a México después de Dinamarca y agarras la licenciatura, bueno, estudias la licenciatura de Relaciones Internacionales. Es correcto. Entonces en el TEC de Monterrey. Exactamente, porque yo tenía como un acuerdo con mis papás. Cuando me voy a estudiar a Dinamarca también, de repente les dije, voy a estudiar otro idioma que de algo me va a servir. Y obviamente yo había investigado por correo, porque no existía el mail para mandar un correo internet ni nada, ¿no? Entonces yo había investigado por correo que había una escuela en Dinamarca que era de artes escénicas y ahí me fui a estudiar. Ahí descubrí que existía el teatro musical, que podías cantar y actuar al mismo tiempo y decía, güey, qué padre, porque en Hermosillo nadie nos decía, ahí hice Cats. Cats, exacto. Ahí hice Cats como parte del ensamble. Entonces de repente descubrí que podía cantar, descubrí que podía hacer las dos cosas y decía, pues qué fregón. Aparte yo era muy fan de Diego Rivera y Frida Kahlo en esa época. Y Frida Kahlo, que era, y Diego, que era muy baquetón el vato, lo que hacía. No, le encantaban todo, aparte con lo feo el güey. Tenía una labia que se agarraba a la que quería. Exacto. Entonces, el güey cuando se peleaba con Frida, se escapaba y se iba a Dinamarca. Entonces yo decía, yo quiero ir a ver qué vio este amigo ahí en Dinamarca. Y de repente Hans Christian Andersen, los cuentos más bonitos de la vida también eran de él y era de Dinamarca. Hansel y Gretel eran cuentos de Dinamarca. Todo lo mejor y lo peor. Aparte mi familia nos hemos dedicado a la repostería por muchísimos años. Entonces de repente mucho de la repostería, el fondant, los pasteles así sofisticados que hay ahorita a nivel mundial, surgieron de Dinamarca también. Entonces decía, los postres, la comida, las mujeres guapas, la cultura, los vikingos. Yo siento que fui vikingo en alguna época de mi otra vida. Entonces yo decía, pues voy para allá a ver qué hay. Y realmente regresé encantado. Entro al TEC, estudié Relaciones Internacionales y aparte hice una segunda carrera al mismo tiempo, que era Hotelería y Turismo. Porque pues yo decía, a ver, si yo en algún momento me canso de ser actor, que creo que no pasará nunca, quiero tener otra opción que te nutra la cabeza.
Claro. ¿no? Entonces Aparte decía, también como para dárselos a tus papás, sí, ¿no? claro, O sea, no, tener no, no. un título. Literal, cuando yo me gradúo, haz de cuenta que llego, conozco al embajador de México, de China en México, y nos hicimos amigos y eso fue lo que yo había estudiado. Entonces el mundo diplomático me apasiona demasiado y poder representar a México en todos los países de la mejor manera siempre me ha atraído muchísimo. Claro. Entonces conozco a este embajador, me ofrece chamba en su embajada aquí en San Jerónimo, en la Ciudad de México, y de repente llegó un día y dije, no, pues esto no es lo mío. Entonces, pero ya les había dicho a mis papás, yo me voy a México, muchachos, me voy a ir de artista, voy a probar en las embajadas, pero si no me gusta, me voy a ir de actor a tocar puertas. Y mi papá me dijo, mijito, pues que te vaya muy bien, écheme su tarjeta de crédito, écheme su carrito, y si tienes dinero mío, pues venga para acá, te vas con la bendición, pero con la pura bendición. Sí, es que creo que nos pasa mucho, creo, y más en Hermosillo, ¿no? Como que la gente en aquellos tiempos, y todavía, o sea, hay gente muy cerrada. Sí. O sea, dices la Ciudad de México y es como que una bomba, ¿no? ¿Cómo que te vas a ir a la Ciudad de México? Sí. O sea, como que ven algo imposible, ¿no? Y sí, obviamente, sí le batallas. Claro, o sea, que le de batallas. que le trabajas, pero mira, al final del día pues hay frutos y hay muchas bendiciones y muchos logros. Es correcto. Y una cosa que debes de haber tú aprendido en la escuela de Pati Reyes Espíndola, que es una de las personas que ha sido mi mejor amiga, mi gran maestra desde el principio, dice, para poder triunfar en cualquier carrera tienes que tener el PPD. La pasión, la paciencia y la disciplina. Sí. Primero, la suerte que yo tuve, que te digo que fue a los 16 años, que yo ya sabía que quería ser actor, no sabía cómo ni cómo le iba a hacer, pero de repente cuando descubro que mi pasión al estar arriba en un escenario era tan fuerte y tan marcado todo lo que me hacía sentir arriba del escenario, que dije, esa es mi pasión. O sea, a lo mejor yo puedo vivir de esto, a lo mejor no, pero de repente tener la paciencia para saber esperar el momento, poder aguantar tantos rechazos, tanto maltrato, tantos nos, el no apoyo de tu familia. Obviamente siempre hay alguien en tu familia, en mi caso era mi hermana, que es mi adoración. Ella siempre decía, güey, yo te paso una lanita si quieres y te echo la mano, oye, o yo te ayudo como pueda para que tú sigas en esto. Entonces de repente era como una aliada que tenía en casa, ¿no? Entonces era muy padre. Pero pues también es, obviamente, pues dices, hay muchas cosas que tienes que hacerlas tú solo. Claro. Entonces era la paciencia para saber esperar el momento, relacionarte, y el destino te va poniendo a la gente clave con la que te tienes que ir relacionando. Yo a Pati la conocí en el TEC de Monterrey cuando hicimos un homenaje a Elena Poniatowska y otro a Isabel Allende en el TEC. Entonces de repente ahí, como siempre me ha gustado la locución y siempre he hecho locución, de repente me invitaban a leer cosas padres para ellas. Entonces ahí conozco a Pati y le dije, cuando yo me gradué de aquí del TEC, le dije, te voy a ir a buscar a México y yo voy a ser tu mejor amigo. Y la otra me decía, ay, sí, está bueno, mijo, ándale, pues. Claro, yo tenía 19, 20 años y ella tenía, pues, 20 más. Entonces, de repente, pues, obviamente me daba el avión. Pero cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México, coincidimos en un proyecto que yo trabajaba como asesor cultural para el TEC de Monterrey. Okay. Y de repente decía, pues yo trabajo en Televisa, hago novelas y conozco pues a muchos actores, entonces yo puedo ser como el vínculo para llevar actores profesionales, reconocidos, con una trayectoria importante, a hacer cosas que sumen para el TEC de Monterrey, para sus estudiantes. Claro. Entonces de repente ahí nos hicimos los mejores amigos y hasta la fecha pues seguimos ahí, sí, produciendo cosas, actuando en todo. Y al final y tienes que tener la disciplina, porque de repente sin la disciplina de prepararte todos los días, leer todos los días, porque de repente ya ves que, entonces te pasó a ti, decía, a ver, mijo, cuéntame, ¿qué pasó en Turquía el día de hoy? Pues no tengo idea. Bueno, ¿y qué pasó en Afganistán ayer? Oye, ¿qué pasó en México, en Chihuahua ayer? Sí. Y decía, pues no tengo idea. Entonces de repente te dice, uno se tiene que preparar, en esa es la disciplina. Claro. A lo mejor no estar súper mamado y cuerpazo y todo, que en algún momento cuando estás jovencito y flaco lo puedes estar, pero ya claro, cuando va pasando el tiempo ves que valen más prepararte emocional, físicamente, sí, de otra manera para preparar tus personajes. Y nos ponía a leer mucho, entonces yo de repente me ponía como a leer y a platicar con gente que te nutriera la cabeza, ¿no? Un poquito más. Oye, y ya haciendo todo esto, porque una de las cosas que más admiro tuyas es eso, esa perseverancia que has tenido de que sí, tengo este trabajo, me ofrecieron esto, pero tu sueño nunca lo soltaste.
Nunca. Nunca lo soltaste, o sea, no lo sueltas hasta la fecha. Entonces, eso dice mucho, ¿no? De realmente esa pasión de la que estás hablando. Sí. Me imagino que en algún momento, pues nos acabas de decir, no me pasaban ya el dinero, mi papá me quitó las tarjetas, el coche, lo que sea. Me imagino que en algún momento pasaste hambre, muchos momentos, muchas necesidades. Claro. Y la gente piensa que porque ya el actor ya salió en un proyecto, ya es rico. Sí. Entonces, explícanos la realidad. Eso pasa, mira, a mí me pasó todo eso, entonces, pero yo decía, a ver, ni mocho, ni manco, ni pendejo. Entonces, algo tendría que haber aprendido. Y dije, algo voy a hacer. Entonces, tenía un amigo que tenía una tienda de decoración en Las Lomas y de repente llego y estaba sentado un día pasando la tarde y llega una clienta y le dice, oye, fíjate, ando buscando un decorador de Feng Shui. Y le digo, yo soy experto en Feng Shui. Mentiras, güey, no sabía ni qué era, ¿no? Pero de repente me pongo a averiguar y todo, claro. Y fui y le decoré su casa y ella le pasó la voz a otras amigas y a otros amigos. Entonces de repente era así, y así de repente porque decía, a ver, no puedo pedirles dinero en mi casa porque no me van a dar. Y de aparte uno es demostrar que tenían ellos razón, claro. Y que yo estoy valiendo madre aquí en la Ciudad de México. Y decía, no, entonces era buscarle, crear. Y ahí entendí una cosa bien importante, me dijo Jaco. Al yo entrar a trabajar a Televisa, trabajaba en la producción de Carlos Sotomayor haciendo asistente de la jefa de reparto. Uh-huh. Entonces me tocaba hacer casting a todos los actores para hacer un personaje que va desde un capítulo hasta los protagonistas. Entonces de repente ahí me encontré a un actor que se llamaba Rodolfo de Alejandri, que le decían el pajarito. Okay. Era un güey que era el güey más feo que has visto en tu vida y el güey sin talento como pocos que te puedes topar en una carrera de actuación. El güey no tenía ni talento, no era guapo, era un güey muy feo, y de repente llegaba todo el tiempo a pedir vales no de despensa, en Televisa te daban vales para comida, entonces tú ibas y comprabas tus vales o te los regalaban y te daban vales para comer, entonces yo le regalaba mis vales para que tuviera que comer y le llevara a su esposa. Entonces yo entendí en el TEC que si tú no te generas tu propio trabajo, de repente muchas veces va a estar a expensas de lo que la gente te quiera dar o de lo que le sobre o de lo que tengan. Entonces de repente yo dije, a ver, ya veía como este señor que le dedicó 60, 70 años a la actuación, nunca logró un éxito, nunca tuvo dinero, nunca pudo hacer una familia y mantenerla como debería de ser. Claro. Entonces de repente dije, hay que tener un trabajo que sea alterno. Por más de que te apasione lo que tú haces, a este amigo le apasionaba su trabajo, pero no tenía talento. O sea, le apasionaba actuar y él quería ser protagonista, pero no tenía el perfil físico de protagonista de una telenovela o de una película, a pesar de que hizo películas en el cine de oro, a pesar de que hizo muchas participaciones en varias novelas, pero esa realmente nunca fue él no era bueno como actor. Entonces de repente cuando tienes mucho tiempo y te das cuenta que no sirves para eso, busca qué más te gusta, qué más. Entonces de repente yo tenía el hobby de la fotografía, entonces empecé a tomarle fotos a todos mis amigos y de repente puse un estudio de fotografía y de repente empecé a hacer portadas de revistas. Empecé a hacer como portadas de discos, fotografiar como a modelos, actores, actrices y todo. Y de repente cuando ya me empezaban a llamar para las novelas decía, no puedo ir porque tengo sesión de fotos. Y dije, a ver, hay que hacer un alto otra vez, recalculando. Claro. Compadre, ¿a qué viniste? ¿Viniste aquí a actuar? Entonces era enfocarte otra vez. Pues cerré mi estudio de fotografía, que eso te empezaba a dejar dinero, porque obviamente los 3, 4, 5 primeros años habían días en los que no tenías que comer, habían días en los que no tenía cómo pagar la renta, habían días en los que me moría de hambre o que de repente me moría de frío porque mi ropa estaba en la tintorería o en la lavandería y no había podido ir por ella. Y de repente dices, güey, aguanta, eso te va formando el carácter y te va haciendo un temple que los sonorenses lo tenemos. Totalmente. Allá crecemos siempre con el clima en contra. Siempre es un calor de la fregada de 45 a 53 grados y la gente tiene que salir a trabajar y eso te forja el carácter de mis abuelos, mis bisabuelos que fundaron alguna ciudad. Mi abuelo fundó Ciudad Obregón. Entonces de repente era uno de los fundadores y decías, ¿cómo este güey, con qué tamaños el tipo se levantaba del pueblito donde vivía en Cócorit o en alguno de estos pueblitos y decía él con sus amigos, vamos a fundar una ciudad que llegó a ser la ciudad más rica de México, el granero de México y Latinoamérica, y dices, oye, entonces esas cosas te van forjando el carácter, siempre
el frío, el hambre, el calor, te van forjando el carácter y te ayudan a aguantar y aguantar vara. Pues es que ya vamos con esa piel más gruesa. Entonces yo creo que eso me ayudó, y aparte el maldito carisma que tenemos los sonorenses, que de repente llegaba y me querían quitar el acento en todos lados, porque decían, es que tu acento es como naco, es como sonorense, y yo pues que soy sonorense, y ser sonorense no es naco, es muy chingón ser sonorense, porque yo siempre traigo mi bandera de los sonorenses, que ahora que cuando hice la serie del Vato, con la cual ganamos un Emmy en Estados Unidos, de repente yo les decía, es que yo mi bandera es que soy sonorense, que soy norteño, y después soy mexicano. O sea, de repente la cultura del sonorense es una cultura de gente honrada, decente, trabajadora, que le chinga, que se crece ante la adversidad, y que lo principal es el valor de la amistad. Cuando tú tienes un amigo en Sonora, tienes un amigo para toda la vida. Y yo, todos mis amigos desde el kinder siguen siendo mis amigos, mis amigas desde niños siguen siendo mis amigas, mis amigos. Y de repente son valores que generalmente en México no existen tan arraigados. Sí, como que allí en Sonora yo sí me he fijado, teniendo la oportunidad de viajar, ¿no? Alrededor de México, pero creo que uno de los estados donde existen más valores hasta la fecha, creo que es Sonora. Y no porque sea de allí, pero creo que todavía, o sea, hay mucho inclusión en las familias, o sea, el procurarse, el estar juntos, el siempre querer o desear lo mejor, ¿no? Del uno del otro, o las familias unidas. No todo el tiempo se puede, pero sí siento que todavía hay mucho de eso valor, que en muchas partes del mundo, incluyendo otros estados de México, creo que se están perdiendo, o sea, muy grandemente. Vaya. Sí. Entonces, por eso para mí era como muy importante cuando me quedo en esta serie del Vato, hacer Lolo Lozada, que era un villano que para mí ha sido muy importante en mi carrera, que me ha traído muchos premios en Estados Unidos y que me abrió las puertas para seguir haciendo mucho cine y mostrar de qué color somos los mexicanos, a qué huele nuestro país, qué colores tenemos, qué sabores tenemos, qué tradiciones tenemos. Y de repente eso me impulsó mucho a decir, bueno, hay muchas historias que yo quiero contar que no me las ofrecen para que las actúe yo. Entonces yo dije, pues yo me las voy a producir. Entonces voy y busco a mis amigos de Monterrey, que la gente de Monterrey es como mi segundo hogar. Después de que estuve tanto tiempo allá, pusimos una casa productora y empezamos a desarrollar proyectos. Le digo, oye, es que a mí me da mucha impotencia cuando voy a cualquier festival de cine que de repente dicen, es que México nada más es tierra de narcos, es tierra de pura gente como floja que está tirada al lado del zaguaro ahí, y realmente te das cuenta que esa es la mentalidad, esa es la idea, la percepción que tienen del mexicano. Les digo, no, espérate, no, México tiene muchas cosas más importantes. Digo, tenemos unos valores preciosos, tenemos unas historias fuera de serie que son de nivel que puede pasar. Nuestras historias de un pueblo en la Sierra de Sonora pueden ocurrir también en la casa de la familia real en Inglaterra. Pueden pasar en cualquier país porque son historias muy generales, pero yo quiero mostrar. Entonces mi cometido fue, cada vez que produzco una película mía, tiene que ser en algún pueblo mágico de México que cuente alguna historia de alguna ley basada en alguna leyenda, obviamente mezclada con ficción y todo, para que vean todo lo que somos capaces de hacer los mexicanos y lo guapas que son nuestras mujeres, lo canijos que es, lo buenos para trabajar que somos todos en este país. Yo digo, eso a mí es lo que me interesaba como promover, y ahora que me ha tocado andar en muchos festivales de cine promoviendo nuestro cine, de repente digo, al final de cuentas, mi mamá estaría muy feliz porque ahora sí ando de embajador de México en el mundo. Y digo, güey, qué fregón poder contar quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo poner a Sonora en el mapa a nivel internacional. Eso a mí me llena de mucho orgullo. Y estoy seguro que no solo tu mamá, también tu papá, de decir... Tanto que le quité el carro. Tanto que lo fregué a este cabrón. Sí, y míralo, me demostró que sí se podía. Sí, exactamente. Oye, ya hablando otra vez del Vato, aparte, o sea, el Vato, otro sonorense, el Daza. 3 sonorenses que ahorita están, por ejemplo, mira, el protagonista que era el Vato, que es el Daza. El Daza Eb López, un gran cantante, un gran actor. Descubrimos que era un gran actor porque es la primera vez que actuaba en su vida cuando hizo esta serie del Daza, del Vato. Y me cayó tan bien y yo le decía, Daza, ¿estás inseguro? Le digo, yo te puedo coachear, yo entreno a mucha gente, mucho político, mucha gente para que actúen y hagan y todo. Me dice, no, vamos a ver cómo nos va. Y cuando empieza a actuar, todos con la boca abierta porque nos sorprendió demasiado. Es muy buen
buen actor y aparte un gran cantante y un gran ser humano. ¿Quién que no ha eso también te bailado ayuda. con el Daza? Pues Todos hemos bailado con las rolas del Daza. Y luego está Gustavo Egelhaf. Sí, Gustavo también. Egelhaf, que ahí fue como su primera participación internacional en algo muy importante. Y de ahí, hoy se ha vuelto el actor más taquillero en el cine mexicano. Sí, Gustavo Egelhaf. sí. Ese es sinónimo de éxito tras éxito tras éxito en series, en cine, y aparte también es un gran actor de teatro. Película que sale. Pero y ahí película está. que sale, él está de protagonista, porque pues trae todo el vato, pues Sí, trae todo el sí, anda equipo muy bien. y trae todas las ganas. Y es un güey que realmente también le costó mucho trabajo su carrera. Entonces, de repente, por eso, cuando empiezan a triunfar mis amigos y la gente que yo quiero, a mí me da mucha emoción y me hace muy feliz ver que la gente va siempre echada un pasito para adelante cada vez más y más. Y Esa me también encanta. creo que es una característica, ¿no? Característica de un sonorense. O sea, que a nosotros sí nos da gusto cuando vemos así de paisanos, o sea, en general a toda la gente, ¿no? Sí, que sí. le va muy bien, porque, y más en este medio, pues sí hay mucha como envidia, como que te quieren, a veces que meter la pata y sobresalir ellos de otra forma. Sí, sí, sí. Y el sonorense no, creo que tiene ese corazón de que, neta, qué bueno, qué gusto, o sea, Sí. ¿en qué te ayudo? ¿No? O sea, lo acabas de decir tú Sí mismo pasa. con el Daza. O sea, yo te puedo ayudar, yo te puedo hacer, o sea, somos así, ahora sí que somos ofrecidos. Sí, la verdad que sí. Y entonces, mira, a mí me deja muy contento haber podido hacer el crossover hacia Estados Unidos. Ya lo había empezado a hacer con 2, 3 películas que hice antes, que fue la de Maten a Leo Méndez, que fue una película que vendió millones de copias. Fue la última película que vendió tantos millones de copias allá. Y de repente, y todavía me ofrecí a hacer una película España con Angélica María, que es una película preciosa, que se llama Años Después. Imagínate. Y de repente haciendo esa película, cuando llego al Festival de Cine de Guadalajara, porque aquí la estrenamos, de repente me llega un productor y me dice, oye, te tengo un personaje que te va a encantar. Me dice, pero es de un narcotraficante. Todavía no empezaba El Señor de los Cielos ni esas cosas. Entonces fuimos como precursores en ese género. Y de repente hicimos la primera película que se llamó El Otro Cochiloco. Ya habían hecho la película del infierno. Y el personaje que todos se acuerdan es el personaje del cochiloco que hacía Joaquín Cosío, que también es norteño de Chihuahua y es amigo mío. Entonces de repente la gente se quedó con esa idea. Entonces este productor muy vivo me dijo, quiero hacer la película del cochiloco, pero el cochiloco de verdad. El cochiloco existió, fue un tipo muy sanguinario, muy perverso, que era la mano derecha de Caro Quintero, allá en Sonora, que fue bueno, no ha muerto, sigue siendo, pero él fue un narcotraficante muy importante y muy, muy peligroso en su época, y el cochiloco era un tipo muy sanguinario, pero él quería contar la verdadera historia del cochiloco, por qué el cochiloco, Manuel Salcido, se convierte en narcotraficante, y nos fuimos todo empezó con una historia de amor, y de repente hicimos la película del Otro Cochiloco, se estrenó en HBO Latino en Estados Unidos, y esa película vendió más de 10 millones de copias en Estados Unidos, y esa fue la última película que se vendió en video de la manera tan viral como se hizo esa película, y eso me abrió las puertas a la comunidad latina, a la comunidad chicana en Estados Unidos, que realmente son los que realmente sostienen mi carrera, porque son los que compran mis películas, son los que me apoyan cuando voy con obras de teatro, con proyectos y todo. Entonces de repente es un público al que quiero mucho y al que le debo mucho, porque realmente lugar a donde vamos a presentar cualquier película latina que tenga un tema, sobre todo de narcotraficantes, que hice como 10 de esas. Entonces de repente pues siempre nos apoyaban muchísimo, y el cariño de los latinos al sentir la nostalgia por su tierra y ver a un mexicano triunfando en algo así, pues era muy importante para mí. A mí me hace sentir muy bien, pero llegó un punto que filmando una película que se llama Óleos en la Oscuridad, que sale este año, es una película que cuenta la vida es como la película de Joe Black, pero versión latina. Entonces yo soy la muerte en esta película y llego a llevarme al otro protagonista de la película, pero dice, antes de que me lleves, ya te llevas a mi familia, a mi gente, ahora déjame mostrarte lo bueno que hay en el mundo para que te lleves esta experiencia humana. Entonces, y me enseña cosas preciosas, ¿no? Órale. Entonces, yo en las tardes libres estuvimos grabando como 3 meses en Michoacán, que es un estado precioso. Sí, claro. Iba y me sentaba, lo que te platicaba ahorita, me sentaba en las plazas con los niños, y los niños decían, ay, es que yo cuando
sea grande quiero ser como tú. Y yo, ay, ¿quieres ser actor? No, me dijo, yo quiero ser narcotraficante. Entonces a mí me asustaba mucho la idea de que los niños vieran esas películas que se hizo para el mercado chicano y latino en Estados Unidos y ellos las mandan como parte de las regalías que mandan de Estados Unidos a México. De repente, pues también mandan como películas. Entonces la película se hizo la película más vendida en la piratería en México el año que salió El Otro Cochiloco y la veían los niños solos y pensaban que el ser narcotraficante es lo más cool porque se sentían que eran los héroes y les preguntabas a las niñas, ¿y tú qué quieres ser? Dice, yo quiero ser la amante del narco. Bueno. Y yo, ¿pero por qué el amante? Me dijo, porque al amante nunca le pegan, porque el amante tiene la casa más bonita, tiene la camioneta más grande y tiene la ropa más bonita. Entonces de repente ahí como que caí en cuenta que dije, ¿qué está pasando? Les estamos sembrando una semilla a los niños que ahorita ve dónde están los problemas más fuertes de seguridad con la familia michoacana. Y ellos están ahí en Michoacán, en Jalisco, y eran los niños que nos veían hace 10, 15 años hacer estas películas y dices, ay, qué fuerte que a lo mejor nosotros contribuimos de alguna manera a quitar el tema para los niños de que era algo malo, sino que para ellos era algo bueno. Idolatrizas. Sí. A personajes que realmente pues no tendríamos por qué. Sí. O sea, lo hemos visto en muchas series, El Señor de los Cielos, Una Reina del Sur. Sí. O sea, muchos personajes que El Cartel de los Sapos, o sea, muchos nos podemos quedar aquí toda la tarde, pero, o sea, realmente es el ejemplo, ¿no? Y creo que es donde te cuestionas, o sea, realmente estamos haciendo el trabajo como sociedad, ¿no? Y lo vemos ahora, hay mucha serie que si no lleva nada de ese tema, o sea, no te pega. Sí. O sea, desafortunadamente. Es correcto. Afortunadamente ahorita, 10, 15 años después de todo esto, ya esa moda de las narcomovies, narcoseries ya está pasando, ya están tocando temas mucho más sociales, de salud mental, que es lo que nos aqueja ahorita muy fuerte. Claro. Entonces de repente dije pero yo tuve que dejar de hacer este tipo de películas porque realmente mi recargo de conciencia era grande. Decía, güey, que estoy enseñándole a los niños de nuestro país ahorita, o qué es lo que están percibiendo ellos, porque obviamente tú lo haces como actor y como actor es muy divertido hacer una película de un vato que trae metralletas, que se pelea, que tiene las mejores novias, que tiene los camionetones, unas casas espléndidas. Pues claro que sí es. Claro. Como actor es muy divertido hacer eso, pero de repente cuando ves que hay actores que se enganchan con ese personaje y lo tienen en la realidad y lo normalizan en las comunidades donde te mueves, dices, sí está peligroso. Claro. Entonces dejé de hacer eso. Y es que como lo dije al principio, o sea, proyectos de renombre con que estás, o sea, tienen ese sello. ¿Y a qué me refiero? A que está Horacio Castelo y es un éxito. O sea, a lo mejor en unos no fuiste el protagonista, pero creo que también tiene mucho que ver esa vibra y ese trabajo también en el que entregas, ¿no? Sí. O sea, Te llega la mentira, creo que es tu primera novela. Sí. Y, o sea, Kay del Castillo, Gayecker, Sergio Bazáñez, Don Eric del Castillo, que hoy es un gran amigo mío, Rosa María Bianchi, todo ese elenco. De repente con ellos fue mi primer novela, donde ahí tuve creo que como 10 capítulos nada más, y salía como de un periodista que salía en La Bola, o sea, no era nada, pero para mí era un gran paso de llegar, de no ser nadie conocido ni tener familia aquí en el medio, llegar y tocar la puerta y que me abrieran la puerta y que me invitaran a hacer eso. Yo me sentía realizado, y obviamente a todos en Hermosillo, oigan, vean la novela porque estoy saliendo, y todo el mundo veía la novela y decía, ¿dónde? Yo, el de atrás, ese que está ahí soy yo. Entonces de repente la veía y todos era como, güey, qué emoción, porque se emociona tu gente contigo. Claro, entonces salió 2 minutos, salió 2 segundos, pero no importa. Y luego la carrilla de la raza, ya sabes, no, mira, ahí está, pero si parpadeas ya no lo viste. Entonces, decía, no, y luego en Hermosillo no nos gusta la carrilla. No, hombre, ya así me imagino. Después de la mentira, ¿qué viene? Después de La Mentira vinieron como 90 novelas más. Fue una novela, afortunadamente siempre tenía como muy buena recepción con los productores o con los jefes de reparto, pero de repente ahí viene un momento clave dentro de mi carrera. El punto de decidir, dije, porque aquí obviamente de personajes chiquititos nunca voy a pasar, porque pues sí, en esa época venía de estar entrenando como nadador en el TEC, pues venía medio mamadillo, medio flaco, pues total, yo me creía que era muy guapo, yo pensaba que era su madre. William Levy me venía guango el vato, ¿no? Y Rulli igual. Entonces un día, después de 2 o 3 años de hacer muchos capítulos
capítulos de de poquitos capítulos en muchas novelas, de repente me llega una oportunidad donde me invitan a ser un personaje importante en toda la novela. Y pues total que te dice, tienes que venir a hacer audición en traje de baño. Pues claro, dije, pues vas. Y dije, bueno, pues todavía aguanto, se me hace que sí está bien. Pero de repente voy y me pongo yo en traje de baño y enseguida me ponen a William Levy y del otro lado Sebastián Rulli. Y yo digo, güey, no, pues no tengo nada que hacer aquí porque realmente los vatos eran más altos, más mamados, más guapos, las caras eran perfectas. Entonces de repente decía, caray, se me hace que yo pues no tengo esas características que tienen los protagonistas de telenovela. Entonces yo decía, a ver, ¿en qué sí puedo destacar yo? Entonces empecé a buscar qué es lo que sí sé hacer. Dije, en teatro he hecho 3,000 villanos y los villanos, dudo que alguno de estos amigos pueda hacer un personaje de villano como lo podría realizar yo. Entonces, ¿sabes? Yo no necesito, el villano no necesita estar ni súper fuerte, ni súper guapo, ni nada. Tiene que ser un actor con mucho carácter y mucha personalidad. Que mi mamá me decía, mijito, entiende, tú no eres guapo, tú lo que tienes es clase, personalidad, pero guapo no eres. Entonces, imagínate, yo acordándome de las palabras de mi mamá decía, tendrá razón, pues voy a buscar qué hacer. Entonces empecé a trabajar el lado de los villanos y ahí fue cuando acomodé mi primer éxito en alguna telenovela y de ahí me dieron más villanos, más villanos, más villanos, pero llegó un punto en el que de hacer tantos villanos y de hacer tantas participaciones medianas o cada vez un poco más grandes en las novelas, decía, esto no me llena. O sea, me gusta mucho. ¿Por qué? Lo que decíamos ahorita, porque tenía un cheque mensual donde hacía tantos capítulos al mes, pues se me juntaba una muy buena lana para pagar la renta, la comida, medio vivir a gusto y como me gustaba. ¿Tenías exclusividad con Televisa? No tenía exclusividad, no, pero trabajaba mucho. Okay. Porque era una época en la que habían 20, 25 novelas al mismo tiempo. En el año se hacían muchas novelas, entonces tenía cabida en todas, en personajes chicos, pero pues siempre cobraba muy bien y decía, pues qué padre. Entonces de repente ya estaba acostumbrado a ese ritmo de trabajo y tenía todo, y aparte puse una escuela de idiomas aquí en México, una escuela de regularización y otra de idiomas, y entonces dábamos clases a mucha gente. Entonces yo de repente vivía de lo que cobraba por mi escuela donde dábamos clases, y ya lo que me cayera de la televisión pues era como lo extra. Entonces yo decía, pues pero pues era muy buena cantidad. También decía, bueno, está padre, pero entonces de repente un día iba y les tocaba la puerta a los directores de cine y les decía, es que yo quiero hacer algo que trascienda, porque la televisión es instantánea. Tú haces un gran éxito de telenovela y el viernes que termina la novela, el lunes empieza la otra y sales a la calle y en automático la gente ya no se acordaba que habías hecho un villano espectacular, un personaje padrísimo, que habían contado una historia genial. Ya no. Sí. Entonces de repente decía, ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente sí te recuerde? Pues el cine. Claro. El cine, tú haces una gran película y esa película pasan 100 años del cine que se inventó más y la gente le sigue recordando Casablanca, Lo que el viento se llevó, películas que fueron grandes clásicos del cine y de repente dices, la gente lo sigue recordando hoy en día, aunque hasta las nuevas generaciones a veces también las conocen y dices, lo único que trasciende es el cine porque te cuenta historias que reflejan un momento histórico de la vida que está viviendo el actor. Entonces dices, eso quiero hacer, pero me decían, tu cara es como familiar en televisión. Me dijo, no sirves para hacer cine. Y le digo, pero no soy famoso. Le dije, no, pero no serás famoso, pero tu cara es una cara que ya la gente en todo México, la gente ya reconoce. Pero le digo, pero no saben ni cómo me llamo. No importa, pero tu cara, la gente te ve en televisión, en las novelas gratis. ¿Por qué crees que irían a pagar para ver una película donde tú sales? Claro. Entonces sí te llegaron a rechazar películas por ser actor de telenovela. Muchísimo. Entonces de repente dije, ¿qué hago? Ok, ¿quieres dejar huella? Pues entonces tienes que dejar de hacer novelas. Entonces dejé de hacer novelas casi 10 años. Entonces, lo que decíamos ahorita, dejas de recibir tu chequecito mensual y de repente ahí te las ingenias a ver cómo le haces. Crecíamos la escuela con más alumnos, con más maestros para hacer más cosas. De alguna manera buscar qué más hacer, ¿no? Porque hay veces que pues tenías mucho trabajo, a veces que no tanto. Claro. Entonces hasta que de repente me topo con Gabriel Retes. Gracias a Pati Reyes de Espíndola, que un día me dice, oye, ¿por qué no me acompañas a Cuernavaca? Voy con unos amigos a hacer unas cositas, unos peliculitas. Me dijo, ¿te interesa? Yo, claro, le dije, quiero aprender, quiero ver qué tal. Pero me los describió así como muy sus papitas. Amigos, ¿no? Claro. Entonces, cuando llego yo para allá, a la casa de Gabriel Retes, allá en Cuernavaca, pues yo, pues mucho gusto Gabriel, mucho gusto a la esposa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y todo. Y total, me dijo, bueno, pues vamos a empezar a hacer esto, órale, va. Y luego el otro
me agarró cariño desde el día 1 que lo conocí y nos hicimos como buenos amigos. Entonces de repente volteé y me decía, oye hijo, ¿qué te parece este encuadre de la cámara? Porque me dice Pati que tú eres fotógrafo, yo sí soy fotógrafo. Le digo, pues mira, yo lo veo medio pinche, yo más bien quisiera poner la cámara de este lado, agarro a los actores aquí, al otro del otro lado para acá y el fondo está horrible. Le dije, te voy a armar el set para que quede bonito. Y entonces el otro se empezaba a reír. Porque obviamente yo no tenía ni idea quién era este güey. Uh-huh. Entonces de repente, a ver hijo, ¿y esta otra escena cómo ves? ¿Qué hacemos aquí? No, pues mira, yo los pondría de este lado porque la luz de acá y con lo que tenemos hacemos esto por aquí, por acá. Y entonces el otro se reía, le causaba gracia que yo le dijera cómo hacer las cosas a este gran director. Claro. Entonces de repente, terminamos el día, nos vamos y cuando ya me cayeron increíble. Y cuando venimos en la carretera me dice Patricia, me dice, ¿sí te diste cuenta con quién estuviste toda la tarde? Y yo, pues no, con Gabriel y con Lourdes, ¿no? Me dice, sí, pero tú sabes quién es Gabriel. Y yo, pues tu amigo. Pero tú sabes quién es Gabriel en el cine. Y yo, pues no. Me dijo, ¿te suena Gabriel Retes? Yo le dije, el del bulto, el de Bienvenido Welcome. ¿Era este señor? Me dice así yo, ¡uta, qué vergüenza! Pues yo pensé, me moría de la vergüenza porque realmente, ¿cómo le iba yo a decir a un güey que no sabía nada de cine, a decirle dónde poner la cámara, dónde hacer los encuadres, cómo hacer el arte de la película? Que yo pues tenía como nociones, pero no sabía. Claro. Entonces de repente... Pues total que mi sorpresa mayor fue 3 días después cuando me habla por teléfono y me dice, oye hijo, fíjate que, ¿qué vas a hacer de aquí a fin de mes? Pues nada, le dije, me dijo, te ofrezco que seas mi director de arte de la película. Y me jaló como director de arte para esta película que se llamaba Mujeres en el Acto. Entonces fue mi primera película en producción, detrás de, entonces le hacía el arte de la película y de repente le daba ideas de iluminación. ¿Crees que hubiera sido lo mismo si tú ya fueras con la idea de quién era? ¿Crees que hubiera pasado lo mismo o te hubieras cohibido un poquito? Yo creo que sí, porque soy muy hocicón. Yo soy muy platicador y como soy, eso es muy de nuestra tierra. Sí, claro. Entonces yo voy y lo que yo pensaba se lo iba a decir de todas maneras, porque pues de todas maneras decía, a ver, ni es mi amigo, ni lo conozco, que tengo que perder. Y yo no estoy en el proyecto, sí, no me va a correr. Me daba igual. Entonces sí, se lo hubiera dicho igual, pero sí hubiera sido a lo mejor... Hubiera sido a lo mejor un poco más respetuoso en cuanto, oiga, maestro, yo creo, porque aparte de los directores de cine, a todos los que hacemos más cine hoy nos acostumbramos a que al director se le habla de usted y yo no le hablo de usted a nadie, no me sale hablarle de usted a casi nadie. Okay. Entonces de repente era, ay, pero pues así se actúa en cine, se habla de usted y ni hablar. Entonces de repente... hice la película con él y de repente me llama y me dice, oye hijo, ¿qué vas a hacer en Navidad? Y yo no, pues voy a mi casa con mi familia y hago cositas allá con mi familia y todo. Me dice, oye, te ofrezco una película que voy a filmar en Costa Rica, ¿te animarías? Yo le dije, claro que sí, le dije, por supuesto, va. Y yo pensé que me estaba invitando a ser como director de arte otra vez, pero no, era para uno de los personajes fuertes de la película, que fue mi primer película, que fue Arresto Domiciliario. Y a raíz de haber hecho esa película, ya el estigma de que era un actor de televisión, ahí se rompió. Porque de repente había hecho mi primer película, me había ganado Miss Close-Up, que el otro decía, yo le decía, ándale Gabriel, regálame un close-up aquí, me voy a ver bien. Me decía, no, mijo. Y me decía, no, mijo, los close-up no se piden, los close-ups se ganan. Ajá. Entonces, y obviamente, esos fueron mis maestros. Entonces, de repente ir a acompañar a alguien, no sé, a Patricia, a Nora Velázquez, a Angélica Aragón, a estar con Cuarón, a estar con Arau, a estar con Iñárritu, a hacer cosas con ellos y de repente ver cómo trabajan y que se hayan convertido algunos de ellos en tus amigos. Entonces para mí era lo más importante, era poder estar ahí y ver cómo dirigían, cómo manejaban a los actores para que hicieran cosas. Entonces realmente fue ahí donde yo fui aprendiendo, porque nunca tomé clases de cine. Entonces de repente era como sobre la marcha aprender. Claro. Y la neta me encantó. Fíjate que varios de los que he tenido me han dicho lo mismo, que dice, yo casi no estudié, pero me fui formando con los proyectos. Sí. O sea, pero creo que sí también tiene mucho que ver cuando ya estudias, ¿no? O sea, nunca terminas de prepararte, vaya, y más con el cambio que hubo de la televisión. Totalmente. Y el cine también, o sea, todo. Creo que lo único que ha quedado igual es el teatro. Sí. Pero lo que es cine y televisión dio un cambio, o sea, cambio radical y te tocó. Sí. ¿Cómo viste ese cambio? Pues se me hizo como muy fuerte, pero como había hecho yo muchísimo teatro, yo pienso que para cualquier actor la base de tu conocimiento dentro de la actuación empieza al saber caminar y hacerte los pies en el teatro.
Cuando tú aprendes a actuar en teatro, ahí te dan todas las herramientas para no darle chicharrón al que está al lado tuyo, proteger al que está a un lado para que la cámara no lo tapes o que no te tapen. Todo eso lo aprendes en el teatro. Ya cuando estás trabajando con 3 cámaras en la tele o con una cámara en cine, de repente vas aprendiendo y de repente eso fue como muy complicado, porque de repente de tener un estilo que era como muy, un poco exagerado, un poco sobreactuado, a bajarlo, a hacerlo supernatural, y de repente cuando hay directores que son muy tradicionales, que el cine lo hacen, que casi están susurrando todo, cosa que de repente era, o sea, era, para mí era lo que tenemos los actores casi siempre, creo que es, coincidimos en que en la observación está el poder aprender bien las cosas. Entonces yo de repente veía cómo lo hacían todos ellos y decía, entonces así lo tengo que hacer. El tono me lo dejaron aquí, entonces tengo que agarrarlo de aquí y subirlo o bajarlo. O vete a saber, entonces, pero es como intuición, creo. Y aparte un poco ya cuando vas haciendo colmillo, que hoy lo ves, por ejemplo, de repente es como hicimos una película el año pasado que se llamó El Halcón, el Halcón Dorado, no, una cosa así, el niño del halcón dorado, una cosa así. Y de repente ya te das cuenta que ya terminas siendo tú el maestro de todas las nuevas generaciones que están ahí. Claro. Porque yo ya era el más grande de la película y de repente era, ay, güey, o sea, tengo que ser como más responsable en cuanto a ver qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo puedes transmitirlo, porque aparte se te acercan, o muchos empezaron como yo y se te quedan viendo para ver cómo lo hiciste, cómo logras una emoción. Es que ahora tú eres el maestro, ya no eres el estudiante. Sí. Porque tuviste unos maestros espectaculares. Pero grandes. Qué maestros. Orgullo poder nombrar todos los que nombraste hace ratito. Sí. O sea, ahora sí que si ya venías de Sonora con piel gruesa, aquí viniste y te diste un rebaño que todavía más. Y una pulidaza sasa que dices, oye, qué fregón poder aprender. Yo pues realmente agradezco mucho siempre la oportunidad de haber podido estar cerca de la gente que quería. Claro. Pero por ejemplo todos mis amigos teníamos 20, 22 años y era época de mucha fiesta, mucho antro, mucha lo que quieras. Y a mí no me atraía ni la tomada ni la fiesta sí me gusta, pero el antro y eso no. Entonces de repente prefería, tienes la posibilidad de irte a cenar con Arturo Ripstein y tienes la posibilidad de irte al antro. Yo decía, güey, no, pues yo me iba para acá. Claro. Obviamente a rato decía, se la pasaba muy padre a aquellos, pero lo que yo aprendí en una plática, en una cena, de repente te hubiera llevado años de escuela poder entenderlo. Claro, entonces yo decía, qué fregón. Y así, yo creo que todo siempre ha sido como, obviamente, y sacrificas parte de tu juventud de chavo que quería fiesta y relajo a cambiarlo por formación. Entonces ahí sacrificas unas cosas por otras, pero a la larga es lo que te va a redituar más como conocimiento en lo que haces. Oye, ¿en qué momento? Me imagino que hubo un momento que ya vieron tus papás tus logros, ¿no? Tus frutos. ¿En qué momento ellos ya dicen, tenía razón? O sea, sí es para esto. Fíjate, a mi papá no le tocó verlo mucho porque murió muy pronto de este cáncer que le dio, así como muy fulminante. Entonces, pero de repente fue como muy de repente cuando, me siento mal y se enfermó, y justo en ese momento acababa yo de agarrar mi primer novela, que fue la de Clap, El Juego de la Vida. ¿Te acuerdas de esa novela? Entonces de repente, era El Juego de la Vida. El Juego de la Vida. Vino después. Era El Juego de la Vida, que era una novela que se hizo en el Mundial de Japón. Sí. Entonces de repente era mi personaje que iba toda la novela. Entonces de repente era, hijo de la fregada, que pues dices, ¿qué hago? Están mi hermana, mi mamá y mi hermano más chico solos en Hermosillo. Tengo que ir a apoyar. Entonces, todo lo que ganaba me iba a Hermosillo a ver a mi papá, a despedirme de él, para estar todo el tiempo allá. Entonces, de repente decía como, híjole, por fin logro mi oportunidad que necesitaba para estar en una novela completa. Y de repente, pero siempre para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Entonces, de repente era como ir cambiando una cosa por otra. Entonces, de repente, en las noches, en alguna época, me tocó a mí ser socorrista de la Cruz Roja. Entonces de repente estaba con un grupo de los legionarios, entonces hacíamos como mucha labor social. Entonces me metí a estudiar cómo ser socorrista para yo enseñarles a mis alumnos que tenía ya, que era gente como muy humilde, oye, te voy a enseñar a inyectar para que tú cobres 5 pesos por inyectar a tus vecinos, y así tienes una lanita para que vayas haciendo cosas, ¿no? Yo era de los que, no te voy a dar lana, pero te voy a enseñar cómo hacer algo para que tú tengas cómo sobrevivir siempre. Generes. Sí, entonces le decía a mi mamá, le digo, mira, ya ahorita terminé la novela,
novela. Entonces ya le pedí a la productora, que era Giselle González en esa época, le digo, oye, ¿sabes qué, Leo? Ya mátame, le dijo, porque mi papá cada vez está más mal, quiero estar allá con él. Entonces de repente cuando yo llego ahí con mi papá, pues en las noches lo cuidaba yo, ¿no? Entonces de repente le decía a mi mamá, quita el amigo que lo cuida de noche, yo lo puedo sacar de cualquier crisis, pues porque le sé. Pero entonces ahí me quedaba platicando con él y el otro volteé y me decía, es que no puedo creer, me dijo, que a pesar de haberte fregado tanto, cuando te pude haber apoyado más. Dijo, porque yo para mí era como, estás metiendo a mi hijo en un mundo de muchos excesos, de mucho, mi papá decía, en ese medio hay mucho joto, hay mucho drogadicto, hay mucho marihuano, aparte viven pobres los actores toda la vida, entonces era mejor un mundo en el que no quería yo para ti, entonces, pero ahora me doy cuenta que de repente vienes y terminas tu novela y te vienes a cuidarme en las noches para acá, entonces es como, él se sentía como culpable, porque llegó a ver muy poco del éxito que yo empecé a cosechar. Pero fíjate que fue muy chistoso porque en algún momento mi papá llega, yo de repente veo cosas extrañas. Entonces yo, así como te acuerdas de aquella película de I See Dead People, Ajá. pues así me pasa a mí. De repente veo gente que no está y de repente me pasan mensajes que necesita alguien recibir. Y de repente en una de esas, cuando muere mi papá el día de mi cumpleaños, de repente un mes después viene y se me manifiesta y me dice, ¿sabes qué, mijo? Tú tenías razón. Así que yo me voy a quedar acá contigo como un tipo de ángel protector durante 3 años para asegurar que tu carrera vaya solidificando paso a paso. Me dijo, porque tu misión en esta vida es comunicar. Y dije, güey, qué fregón. Entonces ya con eso... Yo creo que fueron más de 3 años y que aún sigue. Pues mira, capaz que sí, capaz que sí, pero a mi mamá sí le tocó todavía ver algunas cosas, de repente ver, por ejemplo, mi primer película, yo organicé la primera alfombra roja que hubo en Sonora, la llevé yo a Hermosillo, porque mi mamá tenía un cáncer muy fuerte y dije, yo quiero que mi mamá vea esto. Claro. Entonces hago la alfombra roja, me llevo a todo el elenco, hago toda la gestión para que sea la alfombra roja ya. Entonces de repente pues tuve esa gran satisfacción de que mi inicio en el cine, mi mamá haya estado conmigo y con mis hermanos y con mi gente de familia allá en Sonora, ya sintiéndose orgullosos de que, güey, es mi hijo y ya, entonces obviamente... Ya con el close-up. Claro, ya se gana sus close-ups el vato, dicen. Sí. Entonces eso sí fue muy padre, ¿no? Entonces obviamente me hubiera encantado que hubieran visto más cosas y todo, pero pues ya, o sea, pues... Cuando el destino está marcado de esa manera, pues así es. Y de repente, una de las cosas que yo tengo una conferencia que doy por muchas universidades que se llama Déjame te cuento mi historia. Entonces, donde yo les cuento de dónde vengo, cómo fue lo difícil del inicio de mi carrera, cómo empezaron a darse las oportunidades para yo ir creciendo y desarrollándome en el medio. Y de repente es, a pesar de la pérdida de mis papás, a pesar de tener muchas carencias al inicio de mi carrera y en algunos momentos también, y de repente dices... y uno de los chavos, justo en Torreón, Coahuila, en el TEC, me pregunta hace 3 semanas, me dice, y me dijo, ¿y qué es lo que...? Me dice, pero cuando se mueren tus papás, ¿no te deprimiste? Yo, claro. Y le digo, ¿y cuando perdiste esta cosa, no? También me deprimí, claro. Le digo, es normal, te pones triste. Pero la clave en este negocio, sobre todo cuando tú estás tan seguro de que tu camino es el correcto, es no detenerte. A pesar de lo que esté sucediendo, no te detengas. ¿Qué es lo que pasa con la juventud ahorita en estos chavos que de repente están saliendo de la prepa, entrando a la carrera? Es, oye, no, pues se te rompió tu celular, se deprimen. Oye, que tu videojuego ya no jala, se deprimen. Oye, que te dicen que no porque no pudiste crear la aplicación en 3 días, se deprimen. Y aparte hay un intento de suicidio súper grande en los chavos. Y le digo, no, es que de repente el hecho es... Obviamente, claro, triste, pero vas y chambeas. A lo mejor con hambre, pero vas y trabajas. Con frío, pero vas y trabajas. Entonces, el éxito yo creo que para alcanzarlo en cualquier cosa es tenerlo como muy claro y no detenerte. Así es. Y insisto, creo que por eso, creo que son más de 3 años los que ha seguido aquí tu papá y ahora tu mamá también. Sí. Porque han de estar muy orgullosos de eso, correcto. Sin duda. Sí. Sin duda. ¿Por qué? Porque ve dónde estás, sigues con tu sueño y no cualquiera, lo dijimos hace rato, es muy difícil que alguien no suelte ahora sí que la soga cuando lo están ahorcando, ¿no? Entonces, por eso, una vez más, un honor tenerte aquí y platicar contigo. Loco. Tengo una dinámica. A ver, échala. A ver, ¿no nos vamos a curar o qué no? No, todavía no. Todavía. Vamos a ver. No me digas así. Vamos a sacar. Te voy a dar unas fotos. Órale. Y tú me vas diciendo, o si les quieres decir algo a quien está en la foto, o que nos platiques de la foto. Va.
Uy, esta foto es del Colegio Regis con los lasallistas. Acabo de estar con ellos, cumplimos 80 años de estar fundada esta escuela. Me la tomaron cuando tenía 6 años, 6 años, y ese traje me lo hizo mi mamá. De repente mi mamá sabía hacer todo, como las mamás que sabían hacer todo. Entonces fue como un momento muy bonito. Yo creo que esta fue la primera vez que me enamoré de mi maestra Carmelita, que era así como Blancanieves, la mujer más bonita del mundo. ¿Y qué le dirías a Aquiles? Al Aquiles Horacio, fíjate que en Hermosillo nadie sabe que me llamo Aquiles. Okay. Porque de repente, obviamente, estaba en una escuela de puros vatos y los vatos somos carrilleros, muy cabrón. Entonces, de repente era el primer día, la maestra me dijo Castelo Vera Aquiles Horacio, y todo el mundo Aquiles voy, Aquiles brinco, Aquiles pico, Aquiles Baeza, Aquiles. Entonces le digo, maestra, nunca más en la vida. Me voy a decir. Entonces, nadie, pero cuando el resto de mi educación fue casi siempre fuera de México, entonces de repente era Aquiles Castelo. Entonces, Aquiles Castelo iba a ser mi nombre artístico de verdad. Pero la que me descubrió aquí, que me trajo a hacer algo por primera vez, me registró como Horacio Castelo y pues ya se quedó. A lo que le diría fíjate que es una pregunta que me gusta mucho, porque de repente es como le sirve a mucha gente. De repente, ¿qué le dirías a tu yo de aquí de 6, 7 años, a tu niño interior? Era, ¿sabes que no le tengas, sigue sin tenerle miedo a nada? Porque todo en la vida pasa. Todo lo bueno que tienes, el éxito que tienes pasa. Así que nunca te lo creas porque va a pasar. Claro. Y todo lo malo, lo más gacho que te pueda pasar, por más que te duela, por más que creas que no tiene fin, todo lo malo también pasa. Literal, de verdad. Entonces disfruta el momento, disfruta, que eso siempre lo he traído, el disfrutar el aquí y el ahorita y sin pensar tanto en qué viene mañana o ya lo que fue ya fue. Claro. ¿No? Entonces sí, le diría, compa, muchas felicidades. Eso. Mira, pura celebridad aquí. Sí. Esta foto la tomamos ahora en el estreno de Cabaret, donde está Lizeth Gutiérrez, que es la protagonista hoy de Cabaret, que es una obra musical que me gusta mucho, donde la vi como 10 veces con alguien que es como mi hermana, que es Itatí Cantoral. Es de mis grandes amigas. Entonces, de repente haber ido con todo este equipo que está pues aquí, está Andrés Palacios, Aldo Guerra, Adlem, todos, ese es un Arlet Pacheco, es parte de mi equipo de trabajo porque justo llegó a mí en un momento la Asociación Nacional de Intérpretes, que es la asociación que cobra las regalías de todos los actores que trabajamos en México, porque México es el país número 1 en producción audiovisual en español a nivel mundial. Claro. Entonces poder tener el privilegio de trabajar y representar a mi gremio, a mis amigos, a mis actores, y poder cobrar sus regalías, traérselas, administrarlas y repartirlas, es algo que me llena de mucha satisfacción, porque el gremio de los actores, muchachos, vayan a vernos a nuestras obras, vayan a nuestras películas, porque de verdad no tenemos una seguridad social, no tenemos seguro de gastos médicos, no tenemos prestaciones, no tenemos nada. Entonces realmente vivimos al día con el trabajo que hacemos y que la gente que nos ve nos hace el favor de acompañarnos en todos nuestros proyectos. De verdad, vayan porque es muy importante. Así es. Y aquí hay más gente todavía especial. Uy, qué bonito. Esto, mira qué padre. En esta foto... El cumpleaños de Pati. Es el cumpleaños de Pati, cumplió 70 años. En esta foto, Patricia Reyes Espíndola cumplió 70 años y nos invitó como un grupo como muy selecto de sus mejores amigos o de su gente más cercana. Obviamente, pues hay aquí un poco de productores, actores, directores, de todo un poco. Me encanta. Qué padre foto. Está muy buena. Sí. A ver, aquí, vamos, creo que es más. Ya, y lo que te digo, esta foto es una foto muy familiar. Esto es en mi casa en Hermosillo, donde de repente es justo cuando nosotros quedamos huérfanos, que mueran mis papás. Yo soy el mayor somos 3 hermanos. Entonces, cuando mueren mis papás, era de qué manera poder seguir manteniendo a la familia junta cuando la que mantiene la familia junta es la mamá. No, el pilar. Siempre se muere el papá y sí es una pérdida grande, dolorosa, pero quien mantiene firme la unión familiar siempre es la mamá. Y cuando muere la mamá, dices, ¿qué nos queda? Claro. Entonces de repente yo trato de ser como, yo no tengo familia ahorita ni nada, ni esposa, ni hijos, ni nada. De repente era mantener unidos a mis hermanos, es como la clave de todo lo que nos ha traído como mucho éxito como empresa, como empresarios ahí en Sonora, como familia, y tener un círculo donde de repente empezamos ya, nuestras navidades se redujeron de
ser 5 en la familia a ser solamente 3. Entonces de repente era, pues tenemos que mantenernos unidos si queremos seguir saliendo adelante todos juntos. Y de repente empezamos a encontrar gente que estaba sola y empezamos a hacer, oye, pues invitamos a gente a cenar con nosotros en Navidad, porque de repente decías, güey, ¿cómo es ser tan bendecidos, de tener una Navidad sanos, Claro. Cenando rico y todo, y no compartirlo se me hacía como pecado, ¿no? Claro. Entonces le empezamos a compartir y abrir, y ahora hacemos una cena tradicional en Año Nuevo para festejar el inicio de un nuevo año y el cierre del otro. Claro. Entonces son todos mis amigos y familia allá de Hermosillo. Vale. Uy, esta foto, no sabes, mira. En esta foto hay un personaje que realmente para mí fue un privilegio interpretar, que era hacer al general Álvaro Obregón, que fue presidente de la República en la época pues ya postrevolucionaria. Y justo imagínate, al lado de una de mis grandes actrices favoritas de este país, no porque sea una de mis mejores amigas, no, sino que realmente Patricia Reyes Espíndola es una primerísima actriz. Sí, claro. Y hay una escena que la película se llama La Revolución y los Artistas. Esta película he tenido yo la gran suerte de llevarla a unos 25 festivales alrededor del mundo. Y de repente esta película la llevo a Noruega, al Festival de Cine de Oslo. Y de repente cuando les enseño esta película, hay un momento en el que se da una cátedra de cómo era la sociedad en 1920, de los 20 a los 30, de cómo se elegían por dedazo a los presidentes, de cómo los militares le hicieron tanto daño a este país en la época de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez, que eran sonorenses militares que le hicieron mucho daño a nuestro país. Pero lograron sentar las bases de un país que es el que nosotros conocemos hoy, que hoy se está transformando nuevamente en una cosa igual a esta. Entonces Patricia, cuando hacía su escena, de repente la gente en el cine se paraba y aplaudían cuando terminaba su escena. Eso nunca lo había visto en el cine, que la gente, la gente enloquecida. Es una escena maravillosa. Se llama La Revolución de los Artistas. La dirigió Gabriel Retes y es una película que se hizo sin guión. Entonces todos estudiamos la historia de México de una manera descomunal para ver qué hizo cada presidente, cada personaje que salía en esta película. En mi caso, Álvaro Obregón, era todo lo que escribieron los vencedores de la historia y los perdedores de la historia, sacar un punto medio, y por medio de constelaciones familiares, yo utilicé esa técnica para poder tratar de sentir qué es lo que había sentido o qué hubiera podido haber dicho Álvaro Obregón en estas juntas y en estas pláticas, y se creó un guión maravilloso que fue colectivo de todo el mundo, que estaba basado en la historia real, más o menos contada como pudo haber sido. Entonces esta película me encanta mucho, 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 mucho. Y Pati ha sido, o sea, como dijiste desde hace rato, ha sido una pieza muy importante, ¿no? Sí, en tu carrera y en lo personal. Sí, en lo personal, porque fíjate, con Pati me tocó trabajar mucho, generar proyectos juntos, pero no era como de que, oye, te recomiendo a mi muchachito que es mi... Nunca hacía eso, fíjate. Y eso lo dice en su escuela. Yo te puedo enseñar a actuar, pero no creas que porque yo te enseño a actuar en mi escuela te voy a conseguir trabajo. Uh-huh. Y eso se los dice a todos los alumnos del primer ingreso, ¿no? Entonces de repente conmigo fue también igual, pero nosotros creábamos proyectos juntos. Yo le involucraba en muchos proyectos junto con el TEC y de repente hacíamos, y aparte pues obviamente pues tener a Pati es un lujo para cualquier institución educativa como el TEC de Monterrey. Entonces sí que está bien padre. Me encanta esta fotografía. Bueno, este es mi hermano menor, mi hermano el más chico, que de repente mi hermano y yo lo veíamos casi como nuestro hijo, porque pues él es el más chiquito, nos llevamos muchos años de diferencia, y esta es mi cuñada favorita, que son los papás de mis sobrinos, que adoramos ahorita y que son los únicos niños de la familia, entonces está padrísimo. Sí, me di cuenta, porque todas tus redes, o sea, son ellos. Sí, siempre son... Y ahí está. Estos son el Marcelo y la Amelia, que son mis sobrinos. Justo, que la semana pasada estuve en Semana Santa en Hermosillo porque era su cumpleaños de 7 y 3 años. Entonces fue un fiestononón. Y de ahí nos fuimos a Tucson para que conocieran lo bonito que tiene el estado de Arizona. El sol. El sol de Arizona. Sí, están padrísimas. Oye, muchas gracias, qué padres. Y esta es...
Justo la mamá de mi mejor amigo, que es Marcelo González, el director de las películas que hemos producido nosotros en nuestra casa productora que se llama Cinetzin Films allá en Monterrey. Esta es su mamá que aquí cumplió 90 años. Entonces he tenido la suerte, fíjate, una gran suerte. Esta es mi tía Fina. La tía Fina es como, ya ves que en el norte todos son primos y todos son los amigos de nuestros papás, son nuestros tíos. Entonces es una familia que desde el día uno que llega a Monterrey, que es una sociedad muy cerrada, que no aceptan a los foráneos nada fácil. Desde el día uno llegué y caí como en blandito con toda la familia de los González ahí en Monterrey, tanto que hoy mis dos mejores amigos, Marcelo, Eduardo y yo, tenemos una casa productora que es Cinetzin Films, con la que hemos hecho películas y series y obras de teatro. Ahorita tenemos una obra de teatro que se llama Si tú fueras él, que estuvimos aquí en la Ciudad de México el año pasado con mucho éxito y nominados a muchos premios y ganamos un par de ellos. Pero esta serie viene de una película que protagonizó Aislinn Derbez, donde obviamente yo invité a trabajar en esta película a Pati Reyes Espíndola, Angélica Aragón, a Tiara Escanda, a unos personajazos, Flavio Medina, que es el protagonista, Flavio y Aislinn. Esta era la segunda película que hizo Aislinn Derbez en su vida. Entonces de repente yo cuando la descubro un día en el avión yendo a Hermosillo, ella iba a Álamos a filmar su primer película, que se llamaba Hierba Mala o algo así, y de repente con una película de época que se grabó en Álamos, Sonora, La Tierra de María Félix, y de repente yo la vi y dije, esta niña es preciosa, esta niña tiene una mirada que no tiene nadie. Lo que te iba a decir. Dije, esta niña, si quiere ser una estrella de cine, lo va a hacer porque no sé si sea buena o mala actriz, pero la quería conocer y me lanzo a conocerla y desde ahí nos hicimos amigos. Y logramos hacer como una película juntos que fue muy exitosa, que estuvo en Netflix muchos años, que se llama Estar o No Estar, que dirige Marcelo González. Va, pues qué loco, amo padre, oye, ya sé, lo que quería es que llorara, pero no se les hizo. Son para ti, muchísimas gracias, están padrísimas. Sí, pues mira, yo sé, hemos platicado mucho de todo esto, de lo bonito, realmente, porque aunque hayas pasado por muchas, ahora sí que estragos, ¿no? Para llegar a donde está y no soltar ese sueño, ¿no? ¿Te tocó en alguna ocasión actores que te quisieran poner el pie, que te cambiaran la escena? Claro, siempre te los vas a topar porque es gente que de repente les molesta que tú puedas llegar a ser igual o mejor que ellos en alguna escena. Me tocó justo en la novela de Amor Real. Justo, y fue la primera vez con un actor colombiano que de repente es muy famoso ahorita, por eso pues no voy a decir su nombre, ¿para qué? No tiene caso, pero de repente era... Y todos ahorita buscando actor colombiano, sí, Amor Real. Actor colombiano que tiene una hermana que se llama Aura Cristina. No, haciendo una escena de repente me daba mucha risa, que era una producción de Carla Estrada. Y de repente Carla Estrada es una de las productoras, y también ahora dirige, de las productoras que fue de las más exitosas de Televisa, porque a ella le encargaban los proyectos históricos y los más caros y todo. Y tuve la suerte de haber hecho Amor Real y luego Alborada con ella, entonces me encantó haber estado en esas dos producciones. Pero había una escena donde estaba yo en la novela esa, hacía un personaje que era uno de los mejores amigos de Mauricio Islas, que era Adolfo Solís. Adolfo Solís, claro. Entonces de repente estábamos en una escena, en una borrachera, en una cantina, y de repente estando en la cantina había este actor que trataba de hacer algo en contra de Adolfo Solís. Entonces estaba un amigo mío que ya murió, este actor que te digo, y yo éramos nada más los tres. Y entonces de repente empezamos a la escena y empezaba él a decir sus diálogos, yo los míos, mis parlamentos, y de repente decía, corte. Yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿puedes hablar un poco más bajito porque me estás opacando? Y yo, ok, sí. Yo, sí, señor, claro que sí. Toma 2, hacíamos la escena y de repente... ¿Puedes dejar de estar tomando cerveza, jugando cartas y hablar al mismo tiempo? Eso no se puede hacer. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues porque yo no puedo hacerlo. Y yo, ok. Yo sí voy a intentarlo. Toma 3, toma 4, 5, 6. Hasta que me empezaba a gritar y me decía, es que deja de opacarme. Me estás opacando con tu actuación y yo soy el protagonista, no tú. Y yo, sí, señor, lo que usted diga. ¿Cómo no? Claro que sí. Yo aguantando vara porque no sabía hasta dónde te puedes defender o no cuando estás en un set y en una producción que nunca había trabajado. Pero no era protagonista. Él era uno de los protagonistas. No principal, pero tenía un personaje muy importante. Sí. Entonces, de repente,
escena toma 74. Entonces de repente, y el güey y la directora era Mónica Miguel, que era una gran directora y gran amiga. Entonces de repente me decía, es que no sé qué hacer, pero ya decía total que le decía, no, fulano, no hagas esto. A ver, bueno, si no puedes hablar y con las cartas, déjate las cartas en la mano, pero no las veas. Bueno, o no tomes o no hagas lo que estás haciendo, lo que haces normalmente cuando estás jugando cartas, estás pisteando y estás jugando cartas y estás hablando. Pues obviamente pues el amigo no podía. Entonces llega un punto en el que me empieza a insultar, pero ya casi para agarrarme a golpes, y de repente en eso sale Carla Estrada. A ver, eres un estúpido, no sé por qué me obligan a contratarte, o no sé, algo así le dijo, ¿no? Eso porque siempre me piden que te tenga que contratar si eres pésimo actor, eres malísimo. Y volteé y me dice, ¿usted, señor? Admiro su paciencia, y me dijo, qué talentoso es usted, ¿de dónde salió? Porque nunca lo había visto. Ya, pues el fulano de tal, dije, no, es un gusto para mí estar acá. Claro. Y ¿sabes qué, fulano? Ya no vamos a hacer esta escena, la vamos a dejar descansar 1 o 2 días, porque no la puedes hacer, evidentemente no puedes hacer la escena, la vamos a hacer mañana. Bueno, pues no, Carla, dame una oportunidad más, una sola escena más. Bueno, toma 75. Señores, la escena no salió. Entonces de repente ya la hicimos después, de otra manera, pero de repente era como... Güey, hay gente que realmente se llega a sentir amenazada o pues no sé, o se frustraron o algo, no sé. Y pasó. Pero sí me ha tocado. Me pasó lo mismo, ¿sí? Igual con una colombiana. En serio. Ya, fíjate, bueno, ahí está. Yo no sé si sea algo nacional, pero es la única vez que me ha pasado, ¿eh? Sí. Seguramente las demás me ha tocado gente que ha tratado de meterte el pie, pero pues es como muy normal cuando llegas a una ciudad como la Ciudad de México, que la gente es, a ver, o soy yo o eres tú, o te frego a ti o me vas a fregar tú. Entonces, es mucho de la mentalidad de la Ciudad de México. ¿No te han llegado a matar o a sacar porque alguien igual se sintió...? Nunca. No, qué bueno. No, nunca. Entonces, pero porque de repente es como... No sé, de repente me relaciono con la gente muy fácil y les termino cayendo bien de alguna manera o algo. Y aparte yo trato de hacer muy buena mancuerna. Ya ves que siempre cuando estás haciendo alguna escena, siempre el contacto está como en la mirada, la complicidad está aquí. Y eso no lo logras con la mayoría de la gente porque no sé por qué no lo usan, pero funciona. Entonces de repente nunca me ha pasado. Claro. Es que yo pienso que igual, ¿no? O sea, tú para... Tu forma de pensar es de decir, no, es que yo trato de enfocarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona, por falta de talento, no tiene ese enfoque, ¿me entiendes? Y eso creo que también es un callo que vas agarrando, o sea, con experiencia proyecto a proyecto. Sí puede ser, pero por ejemplo, fíjate, me ha tocado gente con directores muy pesados que de repente digo, ay, güey, a ver si no como que le saco, sí, que me achico un poquito algo, pero de repente cuando los ves y platicas y ves que es gente tan normal y gente tan buen rollo, generalmente la gente que es como muy exitosa es gente como muy relajada, que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, entonces como que sueltan y son como ellos, y de repente digo, ay, qué fregón poder estar ya de ese lado y ya no del otro lado que te pueda intimidar o algo, ¿no? Está bien. Sí. Ahora, el año pasado hicimos una película que se llama Gringo Hunter, que es una película que toca el tema del tráfico de fentanilo, y los dos protagonistas era uno de los protagonistas de Breaking Bad y yo. Entonces es una cosa que está increíble esa película, y de repente yo decía, híjole, Breaking Bad es una de mis series favoritas, y la veía. Entonces era una de mis escenas habían varios del elenco de Breaking Bad, pero el protagonista era el que es el cuñado, ¿no? Que se suicida, que es un gran actor. Y de repente yo decía, ay, hijo de la fregada, que mi inglés no esté tan fregado, que no esté tan oxidado. Uh-huh. Y de repente cuando empiezo a platicar con él, empezamos a agarrar la fiesta, el tipo era como rudo. Entonces era como, no era un actor como generoso que te dijera, güey, me voy a abrir contigo, a ver qué tal y todo, pero al final, pues mira, aquí lo tenía el vato, ya terminamos siendo amigos, y de repente ya, y fluyeron las escenas muy padres. Entonces de repente digo, qué fregón que ya puedes estar a un nivel internacional haciendo las cosas en español, en inglés o lo que te vayan pidiendo, y ya. Entonces de repente, porque a mí me mortificaba mucho. Últimamente empiezo yo a pensar más en cuál quiero que sea mi legado como actor.
Y entonces les digo, a ver, yo ya tengo un Emmy. La neta es un Emmy, es un premio. En el cine son los Oscars. El mejor actor de internacional se gana un Oscar. El mejor actor de televisión, que era lo que me apasionó mucho tiempo, era la televisión. Y ya tengo un Emmy. Dije, pues qué fregón. Claro. Para los cantantes tener un Grammy es importante. Entonces yo digo, va. Entonces dije, bueno, yo ya logré llegar a donde planeé llegar en algún momento. Entonces dije, ahora lo que quiero es ver qué voy a dejar de legado. Entonces de repente ahora la mayoría de mis películas que hago es cine de autor o cine de arte, porque ya no me interesa tener como, sí, qué fregón, si me habla Martí Gareda otra vez y Omar Chaparro para hacer, hicimos una película juntos hace poco que se llamó, ay güey, ahorita me voy a acordar. Entonces hicimos esta película y fue un éxito la película en taquilla y fue bien padre hacer una película donde puedes cobrar mucha lana y pasártela bien y que es un éxito no taquillero es la de que todo. Frida. No, todos caen, esa. Okay. Entonces de repente es una película bien fregona que me encantó hacerla, pero es una película que es palomera y ya. Las películas, por ejemplo, como la que está ahorita, que acabamos de estrenar, que estuvo en todas las cinetecas y casas de arte del país, que se llama El Águila y el Gusano, de Gita Shifter. Sí. Esa película me llena de orgullo porque es un personaje muy difícil, es un villano muy fregón y es con las máximas. Esa es la más reciente, ¿no? Que está estrenada, sí. Entonces de repente dices, oye, tener esas películas con el elenco con el que estoy, que está Dolores Heredia, que está Marcelo Alonso, que están actores y todos son de diferentes países, digo, con lo mejor todo el Latinoamérica, digo, güey, qué fregón que un director pensó en mí para con Angélica Aragón hacer esa película. Fue para mí un gusto y un placer enorme. Entonces de repente la llevé, el fin de la ruta de la promoción de la película la hice en Hermosillo, porque todo quiero llevar a Hermosillo, siempre hacer las premieres y clausuras allá. Ya ahora está en ViX. Entonces ese es el tipo de películas que digo, cuando la gente que yo ya no esté, que ojalá que falte mucho, quiero que la gente me diga, qué fregón era este actor que hacía puras películas bien chingonas, que te dejan un mensaje, que te cuentan una historia, que te muestran el país donde nació, que te muestran la cultura, todo lo que te dije al principio de realmente para enseñarles lo que somos aquí en México y lo que somos capaces de hacer como nación y como país. Dije, eso me gusta. Y este año viene, por ejemplo, estrenamos Óleos en la Oscuridad, que es la película que tengo que es como Joe Black mexicano, que se filmó todo en Michoacán, que es preciosa. Viene Adán Soy tu Ave, que es una película que se va a estrenar. Fue hecha y pensada para el mercado asiático. Entonces yo nunca he trabajado para los asiáticos, ni conozco. Entonces yo digo, güey, qué fregón hacer un tipo de cine que Jimmy Stark, que es uno de los güeyes y gurús del cine allá en Asia, güey, que vio la película y dijo, güey, qué padre, tráiganme esta película ya a los festivales. Entonces digo, el mundo se va haciendo cada vez más chiquito y esas películas son las que hacen hacer personajes que son, pero súper especiales y como que la gente lo va a ver y se va a acordar de esas películas, ¿no? Claro. Sí, la otra es la que viene, es El Extraordinario Hombre Halcón, es el que no me acordaba del nombre ahorita, el caso del extraordinario Hombre Halcón, que es una película que también está preciosa y ahora ya no hago villanos en esa película, hago un papá alcohólico que maltrata a sus hijos y digo, güey, qué fuerte hacer una cosa así. Es que eres un camaleón. Me gusta mucho. O sea, yo te he visto de bueno, de malo, ahora vas de borracho, te vi en El Viaje de Queta. O sea, que también, o sea... Esa fue una película bien fuerte, güey. Súper fuerte. O sea, no yo cuando te vi ahí... De hecho, yo creo que tú no te acuerdas, pero ahí fue donde yo te conocí. No me digas, ¿de veras? Ahí yo te conocí en la Alfombra Roja. En la alfombra... ¡Ah, qué loco! Sí. Pues esa película del Viaje de Queta es una película que también es cine experimental, que es cine de arte, que ahorita ya está hecha, se ha convertido en un clásico del cine de ese género. Nunca había hecho un personaje de un vato gay, que era como el norteño machote acá, que venía y se tiraba a un güey acá en la Ciudad de México. No, pero véanla. Sí, está muy fuerte. Sí. Yo te había visto, o sea, te digo, sí de villano, pero cuando yo vi esa escena, me acuerdo, después de la alfombra, pues pasamos a la premier y yo todavía te veía y no podía creer lo que veía en pantalla porque nunca te había visto. Yo tampoco. Porque muy fuerte las escenas, pero muy padre, ¿eh? O sea... Muy padre. Fíjate que aparte tenía grandes compañeros actores en esa película, un elenco espectacular. Entonces de repente hacíamos la película esa y de repente era el uso que le puedes dar a diferentes tipos de drogas, sobre todo la ketanfetamina, y de repente, y los pops. O poppers. Poppers. ¿No? Y los poppers, entonces de repente decían, este es un popper que sirve para que te excites más y que no sé qué. Yo, güey, qué
no sabía que existían esas cosas. Entonces yo decía, güey, qué loco. Entonces obviamente llegaba yo y todo, empezaba a ligar con este vato y de repente me da de los poppers eso y le digo, güey, pero también me gusta tu güey y el otro, Sí. quiero con todos. Y a todos les hacía unas cosas impresionantes. Yo, ay, güey, que yo decía, Sí. qué fuerte. Pero ahí me impresionó mucho la capacidad que tengo cuando me concentro demasiado en un personaje. Es como yo no me olvido de que existo yo, porque obviamente todo el mundo tiene como prejuicios o cosas, o que dices, bueno, pues no. Entonces de repente digo, a ver, yo soy actor y me alquilo como actor. Claro. Entonces yo, si me gustó el personaje y el proyecto, pues va. Entonces lo voy a hacer a ver qué tal. Entonces de repente era, esto tiene una anécdota padre. El personaje se lo iba a hacer Gabriel Retes, que era un señor que murió en la pandemia, hace 4 años por ahí más o menos, pero tenía 70 años, mucho más mayor que yo. Yo siempre me he visto mayor de la edad que tengo, pero no friegues, no de 70 años. Entonces de repente me dice, oye, es que el actor no quiso hacer ese personaje porque tenía que hacer una violación. Y estaba Pati Reyes Espino y le dice, yo conozco al mejor violador del cine que hay en México. Es Horacio Castelo, tráiganselo. Entonces, y el director, que era mi amigo, dice, güey, claro, este güey, tráiganselo. Sí. Entonces ya hago esa película, pero me dicen, vas a violar a alguien, pero nunca me dijeron que era un güey. Ajá. Entonces de repente, porque me dice, a lo mejor si le decimos que es un vato, a lo mejor me va a decir que no. Entonces le digo, bueno, pues vamos a ver. Ya que estaba entorilado en el asunto, dije, pues vamos a hacerlo, a ver qué tal nos sale. Y realmente fue muy sorprendente lo que salió de esa película. Está muy fuerte, pero es muy buena y muy divertida película. Muy divertida. Yo, te lo juro, yo me reía. A mí me invitó Roberto. Sí. Y no, yo te lo juro, yo todavía volteaba a verlos porque decía, o sea, creo que la mayoría, en ese proyecto, la mayoría no había hecho un personaje así. Sí. O sea, todos te quedabas de, no mames, yo lo vi en otra película y jamás me imaginé que lo iba a ver algún día haciendo un personaje así. Sí. O sea, sí era de... Era un reto para todos los actores. Todos. Para todos, sí. O sea, veías a Roberto en Una Señora Cero. Sí. De Narco también, o sea... Sí. ¿Cómo se les llama? Los que trabajan con los sicarios. De sicario. Sí. Y, o sea, y luego verlo haciendo estas escenas y dices tú, uy, no mames, o sea... Qué actorazos, que hay muchísimo talento en esa película. No, muy versátiles, diría yo. Sí. Y justo al que salgo yo ahí seduciendo y violando es a Roberto Wallman, que es un gran actor. Sí. Y muy buen amigo, el vato, muy buen actor. Sí, súper. Pero entonces de repente, pero muy padre, fíjate que cuando creas cada vez que haces una película o un proyecto, realmente la gente pues a lo mejor no lo cree, pero convives tantas horas, tantos días bajo tanto estrés y tanta presión que terminas siendo como tú eres de verdad y la gente te conoce tan padre en un periodo súper cortito y te vuelves como familia. Claro. Entonces de repente cuando se logra generar toda esa confianza, pues obviamente cualquier tipo de escena, por más complicada, compleja, sexosa o fuerte que pueda ser, resulta siendo como, güey, pues no soy yo, es mi personaje y todos en ese canal de repente haces que los personajes crezcan y florezcan y digas, a la madre, qué fuerte está esto. Sí. Y cuando lo ves en pantalla dices, qué bonito trabajo en equipo, porque eso es el cine, hacer familia en equipo, y el cine es lo que te queda para la eternidad. Claro. Si hiciste una mala película, nadie la va a ver, nadie, pero si hiciste una buena película, va a ser vista por muchos años. Oye, de todos estos personajes, ¿cuál ha sido el personaje que a lo mejor tú dices, híjole, yo creo que ese no lo debí de haber hecho? Ninguno. Yo todos los volvería a hacer. Y justo un consejo que recibí un día fue cuando hice este personaje en Arresto Domiciliario, que fue mi primer personaje y que fue como muy premiado en la llevé como en muchos festivales internacionales porque nadie podía ir. Entonces yo aunque no era el protagonista, pero me llevaba yo la película, la presentaba en todos lados, que eso me abrió las puertas en el mundo del cine en muchos lugares. De repente era como, dije, no, de ahora en adelante voy a escoger mis personajes muy cañón para seleccionar qué personaje hago y qué personaje no. Y de repente me dicen, ay no, mijito, usted tiene que hacer todos los personajes, porque el hacer todos los personajes, por más buena o mala o regular que sea la película, te va a dar la madurez para sentir la cámara, para cuando te llegue una oportunidad de oro, que sepas sentir la cámara, que sepas desarrollar el personaje, que sepas dónde ver, dónde no ver, cómo hacerle o cómo no hacerle. Me dijo, y eso solamente te lo da el callo. Ni la mejor escuela de actuación te lo va a dar, como la experiencia estando frente a una cámara y frente a un director que te va a decir qué es lo que quiere. Claro. Y creo yo que es la verdad. Por eso, todos los que he hecho, me he dicho, qué chulada. ¿Y el que más te ha gustado? En cine,
Cine, televisión. En cine yo creo que de los que más me han gustado, que más me han dejado a mí está el Cochiloco. Es un personaje que me dejó un montón de satisfacciones porque era hacerla. Yo soy un tipo generalmente muy tranquilo y muy buena gente en todo lo que hago. Y este güey haría lo que yo nunca en mi vida habría de ser en alguna situación, por más desesperada que sea, no podría hacerlo. Entonces digo yo, ay güey, qué fuerte. Entonces hacer unas cosas y descubrirme haciendo tal cantidad de barbaridades me impactaba mucho. El otro en televisión, Lolo Lozada, sin duda, ha sido como el personaje que más ha marcado toda mi carrera, porque pues el del vato. El del vato, porque me dio una comunicación con mucha gente a la que no hubiera tenido acceso si no hubiera hecho yo este rollo. Vale. Y de tanta televisión, de todo esto, también, pues ya lo mencionaste, viene la repostrería. Sí. Tienen Pastelo en Hermosillo. Es correcto, la mejor repostería que hay en el noroeste del país. Garantizado, ¿eh? Yo acabo de ir y... Está muy rico. Qué pastelitos. Sí, son los mejores postres y la verdad fue como jugando, hicimos mi hermana es la cabeza del negocio y es la que realmente diseña las recetas, los postres, todo, pero es un concepto de pastelerías que aquí en la Ciudad de México no existe y que en muchos lugares del resto del país tampoco, entonces es un poco una mezcla de los chocolates See's Candies de Estados Unidos y de Starbucks en Estados Unidos, entonces de repente haces postres únicos, deliciosos y nos dedicamos a endulzarle la vida a la gente, que qué mejor que tienes un momento difícil, una gran pérdida, una ruptura, un corazón roto, pues lo vas y lo sanas con un pastelito de pastel. Yo por eso les dije, ahí queda. Tienes una ocasión, lo que sea, cumpleaños, matrimonio, hasta el divorcio, ahí encuentras el postre perfecto. Toditito. Entonces, muy rico, de verdad. ¿Cuántos sucursales tienen ya en Hermosillo? Algunas. Sí, no, son algunas. Sí. Oye, pero ¿sabes qué es lo padre ahorita? Que mira, ahorita gracias a la carrera que hemos llevado con todo mi equipo de trabajo y yo, de repente ahorita estamos en un punto en el que estamos produciendo una obra de teatro en Estados Unidos que se llama Monarch, que es un musical, el primer musical méxico-americano, que tuvimos la oportunidad de estrenarlo en Los Ángeles, en Washington, y ahora en diciembre estuvimos en Nueva York y ya fuimos a gestionar todo para poder ser el primer musical méxico-americano que estrena en Broadway con todo un elenco completamente mexicano. Wow, y ahí recibimos una invitación muy importante que es el 10 de mayo nos vamos a presentar este proyecto de Monarch que toca la vida de los migrantes de la mariposa monarca que sale de Michoacán y llega hasta Estados Unidos y Canadá. Claro. Y contamos la historia haciendo una analogía con la migración de la mariposa, contamos la vida de Luis, que es un migrante que se va con su familia, pierde a la esposa y desarrolla toda su vida en Estados Unidos y es perseguido por la migra. Entonces de repente yo digo que es como una historia muy similar en la forma de ser contada a Los Miserables. Pero yo digo que son Los Miserables latinoamericano contemporáneo, y el 10 de mayo vamos a presentarla en Harvard ahora, lo cual es así como un caso único, insólito, porque de repente Harvard es una universidad que no está de acuerdo con Trump en muchas cosas, entonces obviamente al invitarnos a hacer este proyecto que toca el tema de la migración, que es un tema de los que más ataca la carrera de Trump en este momento, pues realmente nos tiene muy emocionados ver qué es lo que va a pasar, a ver si nos va muy bien, a ver cómo nos va, pero estamos muy emocionados de llegar a presentar a puro talento mexicano que va y triunfa en Broadway. Esperemos que a finales de este año, pero ya ahorita con esta presentación en Harvard, las cosas se nos facilitan todavía un poco más para ir gestionando todo lo que viene. No, y más en estos momentos, como dices, que está pasando todo esto con el presidente de Estados Unidos, o sea, qué importante y qué padre que tengan el apoyo de Harvard para hacer todo esto posible, porque sí, como que necesita una buena jalada de orejas, ¿no? Y a ver en qué nos podrá beneficiar, porque mucha gente no lo entiende y de repente la televisión, el teatro, o sea, sí cambia, sí hace que cambien mentes y ojalá llegue a las mentes correctas que tienen que tomar decisiones, porque sí está muy duro para toda la comunidad latina y migrante más que nada. Sí. Entonces, pues muchas felicidades. Qué fregón, ¿no? Sí, va a ser un éxito. Yo creo que es la misión de los actores, es visibilizar lo que estás, la situación histórica real que estás viviendo en algún momento, en algún lugar así determinado de tu país o de tu historia. Entonces creo que es un momento clave para todos los migrantes que están en Estados Unidos, que están siendo acosados, y ver cómo en el arte, que sirve para rescatar gente de muchas cosas, pues puedes manifestarlo y denunciar de alguna manera esto. Claro. Oye, sí, ¿qué le hace falta hacer a Horacio?
Uy, me hace falta un montón de cosas, Pero muchísimas así algo cosas. que siempre desde pequeño has querido. Yo sé que ya dijiste, tu sueño, tu pasión es el actuar, pero así un personaje, una película, algo que siempre te ha movido y que tú hayas dicho, a mí un día, o yo un día voy a ser ese personaje. Mira, hay dos personajes que para mí han sido como súper icónicos dentro del teatro mundial, ¿no? Que es Romeo y Julieta, la obra Romeo y Julieta de Shakespeare. Yo toda la vida quise hacer Romeo. Pero ya cuando empecé a hacer Romeo tenía 16, teatro, tenía 16 años, pero parecía un vato de 25. Entonces siempre me he visto mucho más grande de la edad que tengo. Entonces nunca pude hacer un Romeo. Entonces digo, lástima. Entonces el otro personaje que me encantó es Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac es de mis personajes históricos de novela favoritos, porque de repente es como que el güey que siempre está esperanzado en encontrar el amor de su vida, y el amor de su vida pues nunca lo escoge a él. Entonces dices, ay güey, qué fuerte. Entonces ese me di el lujo de hacerlo en una película mía. Entonces la que hice en la de Estar o No Estar, Aislinn Derbez está estudiando actuación en Jalapa, Veracruz, y ella es el personaje de Roxana, que es la que nunca se logra enamorar de Cyrano, y cuando descubre que Cyrano es quien realmente la ha cortejado y le ha escrito cartas durante toda la vida, es cuando Cyrano se está muriendo. Entonces ella se da cuenta que el verdadero amor de su vida lo tuvo siempre al lado. Y ya, entonces de repente, porque a veces nos pasa mucho eso. Sí. No vemos esas banderitas, ¿no? Que de repente, por más que nos señalen, estamos volteando para otro lado y pues allí no es. Es que siempre lo que ves en el patio del vecino siempre está como más padre, ¿no? Sí, o lo prohibido. Lo prohibido siempre sabe más rico, muchachos, es correcto. Oye, y vamos a decir, una película que tú digas, híjole, me hubiera encantado, o que por alguna situación del destino o algo así te invitaron pero que no pudiste estar y que después fue un exitazo, o novela o algo. No sé, no tengo idea. No llegaste tú a rechazar así proyectos que de repente fueron éxitos. No, nunca. Siempre de repente los proyectos a los que me han invitado, de repente o que no he podido porque se me complicaba con otras fechas, es como trato de no darle ni seguimiento, porque luego no quiero estar yo como Ben Affleck, yo hubiera ser ese personaje, o como Matt Damon, que güey, yo iba a ser el Joker, ¿no? Entonces de repente no, entonces de repente es como, yo te digo, vivo un día a la vez. De repente me llama mi manager y me dice, oye, tienes un casting con tal o cual, que es para tal director y todo, y ya yo lo hago lo mejor que puedo hacerlo, busco apoyo, o de repente si me dice, este personaje es como medio con un acento así, busco quién me coache en el acento, veo cómo le hacemos y digo, las cosas que son para ti, aunque te quites. Eso sí. Y cuando no son para ti, aunque te pongas. Entonces realmente es como, yo digo, pues qué bueno que le tocó, y a veces le tocan a amigos míos que es la oportunidad de su vida, y digo, güey, pues qué fregón que les tocó a ellos hacer este personaje. No me tocaba, ya me tocará otro igual de bueno como cualquiera de los que ya me han tocado. Ok. Sé que hace rato comentaste, la vida amorosa la dejaste casi abandonada por un tiempo. Claro, sí. ¿Y ahora cómo andas? Feliz. Más feliz que antes. Dices, ¿mejor solo que mal acompañado o yo digo que más vale solo que mal acompañado, porque de repente buena compañía puedes encontrar en cualquier lugar a donde vayas. Eso sí. Y de repente, pues está padre, eso me gusta. ¿Te tocó que a lo mejor de repente se te acercaran por quién eras? Uy, 1000 veces, sí. Pero también lo detectas, mira el colmillo, luego lo dices, ay, hija de su madre, anda buscando. Es que yo siento que tú estás en todo. En todo menos pues, en misa. No, en misa más que... Yo creo que es al revés. Estoy más en misa que en todo lo demás. Por eso me doy cuenta. Fíjate que sí. Puede ser. Bueno. Es que soy muy observador y ahí de repente... A ver... Tengo muchos años dedicándome junto con otros amigos a entrenar a muchos políticos, y de repente lo que más comunica un político es su lenguaje corporal. Sí. Cuando tú aprendes a entender el lenguaje corporal de la gente, tú sabes quién te está usando, quién te está mintiendo, quién te está inventando, quién te está cotorreando, o quién nomás está viendo a ver qué saca y ya. Claro. Pero también descubres lo contrario, descubres gente que realmente sí te está diciendo la neta, sí. Y gente que sí quiere algo, o gente que sí te está pidiendo ayuda de corazón. Claro. No nada más porque, ay, güey, no. Entonces, de repente, creo que eso me ha facilitado a mí muchas cosas para poder saber elegir, obviamente, ¿no? Claro. Ya que, bueno, pues si llegan y te tiran la onda, alguien que te encanta, pues dices,
Bueno, pues ya me tocaba. ¿Quién es uno para decir que no? Sí, que no, exactamente. ¿Sí? Oye, y ya para finalizar, ¿qué consejo le das a toda esta nueva generación? Yo sé que hay una generación de cristal que piensa que todo les va a llegar a las manos y no es así, menos en esta carrera. Bueno, hay uno que otro que afortunado, ¿no? Por ahí, pero... Sí, pero es uno dentro de 10 millones, exacto. O sea, no pasa nada. Mira, realmente lo que yo platico siempre en mi conferencia, déjame te cuento mi historia, es que realmente el éxito nunca toca tu puerta por casualidad. El éxito se trabaja todos los días, teniendo la pasión, la paciencia y la disciplina. Cuando logras realmente descubrir tu verdadera pasión en la vida, el camino se te hace mucho más ligero a pesar de las pérdidas, de los corazones rotos, de la falta de dinero, de la falta de éxito inmediato. De verdad, el tocar puertas e ir abriendo paso a paso y consolidando una carrera en lo que tú quieras, de repente vas sabiendo más rico que cuando te llegan de sopetón, como cuando te ganas la lotería y tienes un dinero que nunca habías tenido, así de rápido como llega te lo vas a gastar porque no sabes lo que cuesta ganarlo. Cuando uno va trabajando todos los días con la cabeza así fija en, a ver, yo quiero ir por un Emmy, ahora quiero ir por un Oscar, ahora quiero un... Y cuando tienes algo como más en concreto, es mucho más fácil llegar al camino que cuando realmente no sabes para dónde vas. Entonces, tómate tu tiempo. Si vas terminando la preparatoria, la secundaria, vas terminando tu carrera, piensa exactamente qué es lo que te apasiona hacer en tu vida, que realmente lo harías de gratis. Cuando llegas a esa conclusión y lo encuentras, te vas a dar cuenta que realmente ya tu gran deseo ahí está. Entonces ahora métele toda la pasión y la disciplina para prepararte. Nunca dejes de estudiar y por más triste, deprimido, desolada o desolado que estés, no te detengas porque la tristeza pasa y las alegrías pasan. Entonces tú sigue caminando y segurito vas a llegar a donde quieras. Eso. Y para la gente que de repente llega, entra y empieza a perder piso. El perder piso es una cosa que sucede todos los días en todas las carreras, sobre todo cuando empiezas a ganar dinero de más que no tenías, cuando empiezas a tener más amistades de las que no tenías y de repente llega un punto en el que el bajarte o caerte de ladrillo es un madrazo muy doloroso, pero que aprendes y te enseña. Entonces de repente cuando todo lo que te llega de inmediato generalmente va a ser porque te va a hacer que te marees y claro que es válido que te marees y que te la creas un ratito, pero la neta nunca debes de creerte que las cosas ya están, nunca tomarlas como algo de hecho que va a ser siempre toda la vida, porque el éxito dura un ratito. Una película puede ser muy exitosa y las 10 que siguen pueden ser un fracaso total. Entonces realmente no es ni que seas tú un mal actor o un buen actor, sino que es un proyecto que fue muy afortunado y otros que no. Entonces de repente por eso, cuando tú te mantienes con los pies en el piso, generalmente eso lo logras estando en contacto primero con Dios y después con tu familia. O en el orden que quieras, pero esas dos cosas. Porque de repente son las que te mantienen como muy con los pies en el piso y de repente dices, güey, sí se vale. Obviamente llegar a decir, no mames, me acabo de sacar este premio, qué chingón, qué increíble que he trabajado 35 años para ganarme este premio. Se vale decir que bueno, pero no. Por ejemplo, nos ganamos el premio del Emmy en Nueva York. Ahí vamos a Nueva York, subes al escenario en el hotel más bonito, los carros más fregones y de repente estás en la cima del mundo, estás en top of the world, así cañón en Nueva York, con lo mejor que hay a nivel mundial y dices, güey, qué padre. Y al día siguiente vienes a tomar un camión porque vienes a volar de Nueva York a México porque me tengo que ir a hacer esta otra película y en la película justo, ahí son como trancazos de realidad, que de repente en esta película se grabó en Punta Maldonado, una playa virgen entre la frontera de Guerrero y Oaxaca. Okay. Entonces de repente ¿qué es lo peor que te podría pasar? Te vas en pleno verano en un camión sin aire acondicionado que se para en 16 pueblitos que hace 17 horas de camino y de repente yo tenía una fobia a los pies de la gente, me daban mucho asco a los pies de la gente. O sea, yo los veía y podía vomitar cuando alguien te hacía con los pies así, ¿no? Me daba mucho asco. Entonces de repente en uno de los pueblitos se me sube un viejito y me pone las patas en medio del asiento aquí con esas patas como de polvorón, así todas. Uy, sí, entonces yo decía, qué asco, ¿no? Entonces
Entonces ya, y ni modo que le digas que las bajes, es un viejito que viene con la pata aquí porque no la puede tener de otra manera. Entonces de repente un calorón, las ventanas no se abrían, se sube una señora y como apestaba horrible el camión, prende los inciensos que hace que oliera todavía peor. Y yo dije, ya entendí, o sea, es todos los días, tu carrera empieza todos los días. No te puedes creer que porque estuviste la noche anterior en la cima del mundo va a ser así todos los días, porque no es cierto. Son esos premios que dices, ay, qué rico se siente ganarse una cosa tan importante. Pero al día siguiente, chavo, hay que empezar otra vez. Es un sueño hecho realidad. Totalmente. Entonces llegas ahí y convives con gente y estás contando una historia que genera, seguramente esa historia que es la de Adán soy tu ave, va a generar una cosa muy bonita porque es una historia preciosa. Entonces digo, qué premio de venir de un premio tan grande, pero el trancazo de Ubicatex es como muy fuerte cuando todo lo que le tienes un trauma, una fobia, te lo vienen y te lo ponen enfrente y te digan, mijo, no te creas lo que pasó ayer, esto es la realidad. Y todos los días hay que empezar desde cero. Después te digo, un día a la vez, como los alcohólicos, es un día a la vez, ¿no? Exactamente. Tú que eres sobreviviente de cáncer, es un día a la vez, güey. Es ahorita, esto está padre, ahorita, ya, mañana vamos a ver qué sale y pasado, pues a ver qué sale. ¿Quién te lo garantiza? Exactamente. Nadie te lo garantiza, entonces hay que aprovechar el hoy, el momento y hacer lo que tengamos que hacer. Porque es correcto. No me voy a esperar a hacerle una llamada a mi mamá, a mi papá o a cualquier ser querido. ¿Por qué? Porque no sabemos si al rato vamos a estar o van a estar ellos. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Creo que sí es muy bonito las carreras, el cumplir sueños, pero nada más valioso como el tiempo. Exactamente. Entonces, tus redes sociales para mis redes sociales, mi gente bonita, son el Horacio en Instagram, que es realmente la única que realmente uso. Porque en Instagram es donde pues ahí pongo cosas familiares, cosas de trabajo, todos los proyectos que voy haciendo, ahí los comparto. En Facebook realmente es como lo mismo que sale en Instagram, se pasa directamente a Facebook. Casi no lo uso, pero también es Horacio Castelo. Y en Twitter, que me gusta mucho ser como grillo y leer lo que opina la gente y todo, eso me encanta, pero tampoco lo uso para nada, pero es Horacio-Castelo. Pero en Instagram, ahí nos vemos, ahí se van a enterar de chistes, comida, recetas, obras de teatro, películas, viajes, todo lo que hago para tratar de representar a el estado de Sonora, que es de donde yo vengo, y a nuestro país de la mejor manera posible, para que lo sigan y vean que realmente vienen proyectos súper bonitos, que por ejemplo esta película de Óleos en la Oscuridad se hizo hace 10 años, tardaron 10 años la casa productora en poder terminar esta película, que realmente cuando la veo digo, qué joya de película, está muy padre. Entonces ya les iré avisando en dónde se van a ir estrenando para que las chequen, las vean y que nos apoyen de verdad, para que vale la pena ver el trabajo que se está haciendo hoy en México, sobre todo en el cine, que tenemos un prestigio a nivel internacional muy importante por el buen cine de que se está haciendo. Al año se hacen aproximadamente 300 películas al año en México. De esas 300 películas solamente llegan a exhibirse 30 películas al año en los cines. Entonces las otras 270 películas quedan guardadas y se van rezagando por años hasta que logran salir. De esas 30 solamente 10 pasan de 2 semanas en exhibición en cartelera y solamente la mitad de esas son las que llegan a ser un éxito en taquilla. Entonces siempre necesitamos la presencia de todos ustedes para que vengan a ver cine mexicano, que de verdad está muy bien hecho y está muy bonito y hay de todos colores y sabores. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí, por platicarnos, por compartir. Ahora sí que no solo la experiencia, pero el talento y el conocimiento. Porque es bastante. Ya, yo sé que sí te la crees, pero créetelo más. Porque yo sé que eres un ícono. En México eres un ícono. Yo sé que quien te ve en televisión sabe perfectamente, lo he visto en esto, lo he visto en otro y tienes tu nombre, entonces créeme que hace rato dijiste, quiero que me recuerden, quiero dejar un legado y yo sé que vas a hacer muchísimo más por el medio, por la gente, por Hermosillo, por Sonora y no me cabe ni la menor duda de que así va a ser. Que así sea. Así te vamos a recordar siempre como ese gran actor, ese primer gran actor. Pero no me estás matando todavía. No, que así sea. Amén, bro. O sea, pero todavía no. O sea, vamos a seguir viendo todos estos proyectos que vienen. Es correcto. Que yo estoy seguro por los nombres que hemos dicho y mencionado, que también les va a ir súper bien.
todo el éxito, bendiciones como siempre. Aquí estamos para ti y para tu público. Igualmente, mi Juaco, mucho éxito en tus podcasts porque sé que van a estar bien fregones. Muchas gracias. Hay mucho trabajo detrás de cada podcast, muchachos, así que véanlos porque la neta están muy chidos. Muchas gracias, mi gente, por acompañarnos. Esto fue Historias para Contar con Joaquín Figueroa y recuerden que al millón, porque al 100, cualquiera. ¡Eso!